¿Tú crees que el cristianismo se ve amenazado en España por la inmigración masiva? La idea es que si tienes una civilización sin principios, en la cual solo se cree en el vacío, como no existe en el mundo físico y tampoco en el mundo de las ideas, llegue y lo llene otra cosa. ¿Quién lo puede llenar? Lo puede llenar el Islam, puede ser. ¿Puede llenarlo una especie de herejía de nuestra propia civilización, que es el pensamiento woke? Pues también. Son dos candidatos muy distintos, a día de hoy, por cierto, aliados la mayor parte de las veces. ¿Podría suceder que dejásemos de ser una civilización cristiana? Claro que sí. Todo el norte de África fue civilización cristiana. ¿Cuál crees que es el mejor argumento para convencer a un ateo de que Dios existe? ¿Tú crees que es posible ser cristiano sin creer en Dios? Miguel Ángel Quintana Paz. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Yo estoy encantado de que estés aquí, Miguel Ángel. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, creo que tengamos una charla interesante a partir de ahora. Yo también encantado de que estés aquí, que Sí. el espacio es tu canal, el espacio virtual es mi el espacio canal. es tu canal, pero el espacio físico es mi casa, o sea que encantado de que hayas venido y bueno, a ver qué me planteas. Muy bien, pues yo, Miguel Ángel, la primera pregunta que hago cuando veo que hay una persona que tiene algún tipo de inquietud política o que por razón de profesión, aunque no sea con un cargo orgánico, sino a través del periodismo o de divulgación, tiene vinculaciones con la política o de algún modo habla de política, me gusta preguntar siempre por el estado ideal, que realmente si lo pensamos, bueno, es una pregunta que puede tener más trasfondo del que parece a priori, ¿no? Porque no es solamente un anhelo o un deseo, es también una oportunidad para criticar, por ejemplo, a la democracia representativa o a la partitocracia de la que tanto se habla ahora. Así que, bueno, un poco con esta puerta de entrada a lo que va a ser la entrevista después, te pregunto, ¿cuál es tu estado ideal? Sí, bueno, es una de las preguntas claves, ¿no? de la filosofía política y que es el campo desde el que yo abordaría estas cosas. Bueno, yo creo que claro, ahí me concentraría sobre todo en el problema que significa la palabra ideal, ¿no? Estamos partiendo de lo ideal. Y es verdad que mucha gente hace eso, piensa su ideal y luego desde ahí intenta aplicarlo a la práctica. Eso es, por cierto, una tendencia muy de las ideologías, un fenómeno del siglo XIX que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Yo soy antiideológico en ese sentido, e incluso si me apuras, anti-ideales o anti ese tipo de ideales. Ideales que atrapas directamente y que luego tienes que implantar fuera. Por cierto, esto que a alguien le puede estar sonando platónico no es lo platónico no era captar directamente el bien lo primero y luego analizar las cosas del mundo. Tanto el mito de la caverna como la metáfora de la línea dejan claro que un poco lo que voy a intentar decirte yo. Es decir, debes partir de lo concreto y a partir de ahí es verdad pues que puedes vislumbrar un estado que se parece más a lo que quieres o lo que no. De lo concreto no significa que no vayas equipado, pero más que equipado con formas de estado ideal, debes ir equipado con principios que no se traducen inmediatamente en un estado o en otro. Tienes que tener claro el principio de la libertad, tienes que tener claro el principio de la injusticia, tienes que tener claro el principio, pues no sé, del respeto, el principio de la convivencia, hay un montón de la paz, hay una serie de principios que tienes ahí que a veces son incompatibles entre sí. Bueno, tienes que lidiar en cómo en los casos concretos se responde más a uno u a otros y por lo tanto mi planteamiento es más parecido al de un arte, más que una teoría. Tengo la teoría y la intento aplicar, es un arte en el cual veo cómo funcionan las cosas, pruebo esta tecla, pruebo esta manija y a partir de ahí digo, oye, pues habría para responder ya he dicho, a estos principios más que ideales, a justicia y tal, a lo mejor tendríamos que girar más para acá. Es una visión mucho más pragmática, es una visión que se parece mucho a un filósofo que a mí me ha marcado mucho, aunque no hablo mucho de política, que fue Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein pensaba que ya no solo en la filosofía política, sino en la filosofía a secas, el planteamiento debía ser ese. En vez de partir de grandes ideales, partir de lo concreto y a partir de ahí el filósofo con su caja de herramientas, y una caja de herramientas significa que un martillo y una llave inglesa son totalmente distintos. Y los alicates no digamos, y la cinta métrica pues no se sirve para... Si te pones a golpear con la cinta métrica un clavo no haces nada, pero... Por lo tanto, no existe el ideal de qué debe usarse en política el martillo. Dependerá. ¿Qué debe usarse para construir una casa el martillo? Depende. A veces la cinta eléctrica, a veces el martillo. O sea, esa capacidad de jugar con varias cosas yo creo que es esencial. Por esa inspiración que tengo, por esas convicciones que tengo sobre filosofía y sobre el rol negativo que hacen las ideologías cuando van con sus ideales a la realidad. Y por otro motivo, segundo motivo, y este es más concreto y más histórico, respondiendo justamente a mi interés por lo concreto y por lo histórico. En estos momentos actuales creo que vivimos una etapa de cambio. Y en una etapa de cambio no tendría mucho sentido venir ya con preconcepciones, sino de nuevo estar muy atento a cómo circula la cosa, a cómo funciona la cosa e intentar meter tus herramientas donde te dejen, aquí un poco más, aquí un poco menos, para que la cosa pues no se desmadre demasiado.
Muy bien, pues bueno, como te comentaba al principio, antes de grabar esta entrevista, tenía pensado abordar dos bloques. Por un lado, un bloque relacionado con la religión, y ahí, bueno, pues extendernos en diversos temas de existencialismo, escisiones dentro de la propia iglesia cristiana, y a partir de ahí, bueno, pues intentar enlazar un poco con la política, ¿no? Que es un bloque que también me parece muy interesante y que suelo tratar a menudo en mi canal. Y voy a empezar hablando de cristianismo, de religión en general, ¿no? Propiamente esta idea, con un concepto que te escuché a ti por primera vez y que no había escuchado nunca más, precisamente en una entrevista que le concediste al Purgatorio, en The Objective. Y era el concepto del cristianismo cultural, ¿no? Esa idea de que una persona puede de algún modo compartir los valores y las enseñanzas que promulga el cristianismo sin necesariamente creer en la existencia del Dios cristiano. Sí. Bajo esta premisa, ¿tú crees que es posible ser cristiano sin creer en Dios? Bueno, así planteado es bastante impactante y quiero decir que la respuesta que dé va a suscitar seguramente a muchos enemigos. Porque si digo sí, sobre todo si digo sí, pues si digo no, bueno, pues hombre, habrá gente que diga, oye, pues yo me gustaba lo del cristianismo cultural, pero este señor me está diciendo que me olvide, pues qué pena. No, creo que la respuesta quedaría inmediata, fastidiaría más bien a los otros, porque yo te respondería que sí, siempre y cuando entendamos que es el cristianismo cultural. ¿Y por qué hay gente que esto inmediatamente le produce alergia? Porque dice, ¿cómo? O sea, si lo esencial del cristianismo es la fe en Cristo y tú me estás diciendo que puede haber cristianismo sin fe en Cristo, me estás vendiendo una baratija, ¿no? O peor incluso, un timo, ¿no? Sí, a ver, hay que insistir en la parte de cultural. Es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos cristianismo cultural? Queremos decir que el cristianismo no solamente ha sido una religión, sino que ha sido una religión que ha transformado nuestra civilización. Y hay gente que a partir de eso, mucha gente que a partir de esa fe y esa fuerza que les daba su creencia, transformaron la sociedad. Ahora llega gente, vivimos en una sociedad donde mucha gente que no tiene esa creencia, contempla esa sociedad y le gusta, no solo le gusta, le parece mejor, tiene muchos problemas, porque además una de las características de esa sociedad es que es muy autocrítica. Detecta los problemas, pero le parece mejor que las alternativas que hay alrededor. A esa gente, ¿cómo la llamamos? Yo lo llamaría cristiano cultural. Está apostando por la civilización que ha creado el cristianismo, aunque ellos en concreto no sean cristianos. ¿Puede pervivir una civilización creada sobre las bases de la fe cristiana sin cristianos de fe? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Ahora, ¿es necesario que todos los que están en una civilización cristiana, todos tengan una fe intensísima? Lo dudo más. Pero nunca se ha dado. No. Desde luego no ocurrió cuando empezó la cosa, que fue con Constantino, que él mismo no se bautiza hasta el final de su vida. Desde luego no es, no sé, por coger un momento paradigmático, pues no sé, no es el siglo de oro español, pues solo hay que leer a Santa Teresa, solo hay que leer a tantos de los autores que se están quejando de lo que ven alrededor, y se suponía que era de lo que están viendo alrededor, de poco cristiano. No podemos realmente exigir eso, sino... Y además, tampoco, un poco, ya la propia división en dos parece errónea. O sea, nadie está completamente en el cristianismo de fe y con una fe inmensa. Pues nadie, muy pocos, unos pocos santos. Y nadie está completamente en una situación de que le gusta todo lo del cristiano, pero le interesa absolutamente cero la religión, le repudia cada vez que le hablan de fe. O sea, creo que hay una especie de espectro en el cual, ante los retos del futuro, creo que podemos luchar. Esto además, que estamos hablando aquí como entre tú y yo y tal, porque tú has oído la palabra y a mí me gusta y hay tantos autores que han hablado de ella, resulta que en el mundo anglosajón actualmente, no en el mundo hispano, y hay que preguntarse por qué en el mundo hispano no, pero en el mundo anglosajón es ya un fenómeno frecuente. Hay cada vez más autores que, siendo ellos mismos cristianos culturales, o incluso alguno siendo de nuestra civilización, pero queriendo combatir contra el cristianismo. Por ejemplo, estoy pensando en Tom Holland, que se pone a escribir su gran texto Dominio, un poco para refutar la importancia del cristianismo, y de repente se da cuenta de que el cristianismo es importante para las cosas que él cree, y empieza a interesarse por el cristianismo, para las cosas que él cree, por las cosas que a él le gustan de nuestra civilización, y empieza a interesarse por el cristianismo religioso, ahora ya va a servicios religiosos, etc., justo a partir de ahí, ¿no? De nuevo, esta visión del espectro que estamos diciendo. Pues, o sea, lo que estamos observando en el mundo anglosajón es que mucha gente que no tenía fe, estoy hablando de Tom Holland, estoy hablando de intelectuales, ¿no? Estoy hablando de Ayaan Hirsi Ali, estoy hablando de la mujer de Jordan Peterson, y Jordan Peterson, bueno, pues tiene una posición más complicada a este respecto. Jordan Peterson sí que es de los que antes, cuando le preguntaras, ¿eres cristiano?, no te diría que sí ni que no, y entonces sí que rompería esto de que te digo de que si dice que no, ya automáticamente lo descartamos, está en una posición un poco más definida.
Pero bueno, todos esos son personas que se han acercado, en el caso de Tom Holland, por ejemplo, quiso hacer una historia del cristianismo para demostrar que el cristianismo era una degradación del mundo clásico. Y al final se dio cuenta de que no era una degradación, sino que era el fundamento de la mayoría de sus ideas sobre lo que es la justicia, sobre lo que hay que tender a los débiles, sobre que no siempre el fuerte es el que tiene la razón. En el caso de Ayaan Hirsi Ali, que había sido, de hecho, una defensora del ateísmo, pues se da cuenta de que esa defensa del ateísmo que hacía sobre todo ante el fundamentalismo islámico, o ante el fundamentalismo en general, o ante el islam en general, de repente se da cuenta de que el cristianismo es para ella una aliada. Y entonces, en el caso de ella sí que empieza un camino de fe. Ella dice, he empezado, lo dijo va a hacer ahora un año, ¿no? He empezado a ir a la iglesia, quiero aprender más de esto. Bueno, hay más casos. Y de un cierto renombre de gente que de repente dice... incluso Dawkins, que tiene una charla muy interesante con Ayaan Hirsi Ali, y que sí que es uno de los 5 jinetes del apocalipsis ateo, ¿no? De los 5... él sí que ha acabado diciendo que, bueno, que en el fondo se considera cristiano cultural. Entonces, claro, un ateo que se considera cristiano cultural. Él ha hecho grandes críticas a la fe, pero al final piensa que para que una sociedad funcione, y es verdad que esto puede molestar mucho a muchos creyentes porque parece un uso instrumental de la fe, para que una sociedad funcione tiene que tener de trasfondo unas ideas, unos principios, incluso eso, una fe en algo trascendente, que cuando se lo robas a Occidente queda a merced de otras fes, de otros modos de organizar la sociedad, y más en concreto el que parece más amenazante, aunque el chino también está ahí un poco en la lontananza, pero el que parecería más amenazante es el Islam. Entonces, para protegernos del Islam, cojamos esto. Claro, muchos creyentes esto dicen, me estás usando, no. Pero claro, si seguimos el razonamiento del creyente, no, tú tienes que creer de verdad. Bueno, eso es radicalmente anticristiano, ¿no? O sea, la fe no es un acto que uno diga, venga, pues voy a creer. La fe se considera siempre un don. De hecho, la fe es gracia, y la gracia divina pues algo que siempre que nos llega, es algo con lo cual solamente podemos nosotros colaborar a posteriori mínimamente, pero que sobre todo... Entonces, esa gente que se enfada tanto de que se esté usando el término de cristianismo cultural de una manera que les parece utilitarista, olvidan que, bueno, que para alguien que no tiene esa fe como camino y en algunos casos como estos, el de Ayaan Hirsi Ali, ya lo he citado, está sirviendo de camino intermedio para llegar a la fe, para poco a poco descubrir y en un momento recibir ese don, en un momento dado, pues yo creo que ahí están resultando demasiado estrictos y demasiado despistados, y un puntito también oye, o tienes lo mío o lo tuyo no vale nada, ¿no? Hay un puntito, me temo, también de una cierta soberbia, ¿no? De que solo tienen que valer las cosas tal y como uno las está viviendo. Entonces, Diego Fusaro, he hablado con él también, sería otro de los representantes. En Italia hay varios. Oriana Fallaci, hace ya años, probablemente sería una de las pioneras en el mundo de la actualidad. Porque si nos remontamos mucho, podemos incluso en George Santayana, un filósofo interesantísimo que se llamaba Jorge Santayana, que nació en Ávila, aquí al lado, y que luego viajó a Estados Unidos y toda su carrera en inglés, pero también tiene ahí una especie de, más que cristianismo, incluso catolicismo cultural. Gustavo Bueno también se manejaba más o menos ahí. Oriana Fallaci, como he dicho, ya en la actualidad, y también viendo que nuestra civilización necesita un trasfondo de principios. Gianni Vattimo, bueno, son muchos. Gianni Vattimo, además, tengo una relación especial porque fue mi director de tesis postdoctoral durante 2 años, ¿no? Mi jefe, vaya. Y previamente pues yo había hecho la tesis un poco sobre él. Entonces hay toda una constelación de gente muy diversa, ¿eh? No puedes comparar filosóficamente a Gustavo Bueno y a Vattimo en muchos sentidos, sería una barbaridad, y a Santayana pues sería también por otro lado, pero hay un montón de gente que detecta eso, y ahí tenemos que poner un nombre, y me parece buen nombre es el de cristianismo cultural. Yo creo que yendo más a lo práctico, aunque ya he dicho que lo práctico es lo que molesta a algunos, en una sociedad como la española, si queremos asentar, los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, con cómo se está desarrollando, el tipo de sociedad que se está creando, el tipo de mundo, pero dentro de ese mundo, el tipo de España en el que estamos yendo, si queremos recuperar, lo cual no significa volver atrás porque eso es imposible, pero bueno, aprovechar ciertas raíces, aprovechar ciertos elementos que tenemos del pasado para lanzar hacia el futuro un proyecto distinto del que hay ahora, eso solo se puede hacer teniendo en cuenta pues el catolicismo, y ese catolicismo que ha marcado la cultura española, y ese catolicismo que es español, si se quiere, o hispánico, ¿no? Porque luego, obviamente, pues nos portamos a una gran parte de América, la mayor parte de América, la mayoría de los católicos, de hecho, hoy en día están allí. Entonces,
idea de que hay algo en lo cual podemos compartir tanto gente que va a misa todos los días como gente que no va a misa nunca, ni siquiera tiene una vida de oración, pero que valora el legado cristiano, yo creo que tanto una persona como otra podemos ser aliados, y aquí ya estamos hablando de política, aunque decías que habíamos pasado a la zona de religión, al área de religión, podemos ser aliados en el mundo actual, políticamente, intentar implantar un proyecto distinto al que se está configurando. Has tocado muchos temas muy interesantes, Sí. Intentaré. Y otra vez me... No. Pero bueno. Tómate el tiempo que necesites. Tú pregúntame en medio, si ves algo... O sea, normalmente tengo la capacidad de volver a lo Estoy que... encantado a lo de que he dicho... O sea, que no me voy a quedar con nada que quiera decir sin decir. Tú de eso no te preocupes. Sí. Fantástico. Bueno, yo intentaré retomar algunos de los temas que comentaba, que me parece que son muy interesantes, pero voy a hacer hincapié en uno de los temas que a mí sí que me interesa, ¿no? Decíamos que la fe es la gracia divina, ¿no? Que se manifiesta... Viene por la gracia. Efectivamente, pero claro... yo aquí tengo muchas dudas, ¿no? Porque Dios solamente se manifiesta ante ciertas personas, porque hay personas que no tienen fe. Las personas que no tienen fe son personas ante las que Dios no se ha manifestado, ¿no? O aún está por manifestar, quizá. Sí. O quizá ya se ha hecho, pero ha sido un error humano. ¿Dónde está el error? ¿Es error divino o es error humano, no? Y junto a esto yo veo otro tipo de contradicciones que existen con la religión que a mí me parecen interesantes. Yo, por un lado, sí que puedo considerarme, no sé si abiertamente, no me gustan mucho las etiquetas, aquello del cristianismo cultural. Creo que comparto ciertos ideales con los valores que transmite el cristianismo, pero la existencia de un Dios se me hace algo complicado. Yo creo que existen contradicciones entre el Dios que describe la Biblia y el Dios que existe realmente, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es omnisciente, benevolente y omnipotente, ¿no? Y omnipresente. Yo creo que estas condiciones son contrarias o son contradictorias con la existencia del mal en el mundo, ¿no? Si asumimos que existe el mal en el mundo, y esto lo comentaba Ernesto Castro, que le quiero citar, estuvo en este canal, si existe mal en el mundo, hay varias opciones. Puede ser, en primer lugar, que Dios no sepa que existe mal en el mundo, en cuyo caso ya no es omnisciente. Puede ser que Dios sepa que existe mal en el mundo, pero no quiera solucionarlo, en cuyo caso ya no sería omnibenevolente. Y puede ser que Dios sepa y quiera que no exista mal en el mundo, pero no puede arreglarlo, en cuyo caso ya no sería omnipotente. Claro, ¿cómo se puede desmontar este tipo de sistemas lógicos para explicar la figura que la Biblia describe de Dios? Vale, has sacado un montón de cosas, todas ellas muy importantes, que darían para todo un curso, varios cursos de Teodicea. Porque primero has sacado la cuestión de la fe, de la gracia, sí. Y eso es de por sí, es un tema complicado, es un tema que probablemente desde el punto de vista más teórico es el que da lugar a la Reforma Protestante. Es verdad que luego en la práctica, pero bajando a la práctica más que cuestiones teológicas elevadas, pues fue más la lucha de los príncipes alemanes contra el papado y Lutero y sus propias preocupaciones existenciales, pero la función de la fe y la función de la gracia es y además normalmente está quizá un poco por pasar página, porque creó tales revuelos en la Europa de ese siglo, del siglo XVI y del siguiente, ¿no? La Guerra de los 30 años, es como que se intenta a veces pasar página y no se aborda, y muy poca gente católica tiene claras incluso las ideas a ese respecto. Entonces, no sé si quieres que tratemos primero eso, luego vamos a lo segundo. En realidad, si lo que esto significa es que una persona, por el hecho de que no tenga fe, no es culpable, no tiene una culpabilidad necesariamente. Es verdad que luego ahí hay varias corrientes, como te decía. Hay una corriente, por ejemplo, la corriente calvinista, que lo que te dice es que Dios ha seleccionado ya unos cuantos, otros cuantos no, y los que no tienen fe, me decías, ¿y por qué esa gente no la tiene? Pues porque Dios no ha querido. ¿Y por qué Dios no ha querido? Bueno, no puedes penetrar en la mente de un ser tan infinitamente mayor que tú, no puedes entender todas las causas y quién eres tú, además. Ya se convierte ese argumento racional, se convierte en un argumento moral. ¿Quién eres tú para cuestionarlo? Bueno, es un pensamiento un poco elitista, ¿no? En cierto modo. Dios selecciona a sus elegidos en la tierra. Es el calvinismo, se le ha acusado siempre de eso, de elitista, de puritano, de justificar que haya gente, incluso algo, yo no, pero hay algunos que, ojo, desde ahí pues conectan con la idea de la esclavitud, de Estados Unidos. Bueno, a los católicos, como decía antes, a los católicos culturales, a los que vivimos en una sociedad que ha sido católica, siempre les suena muy mal esto. Sobre todo nos suena, ya digo, a una persona que no tiene especiales conocimientos de teología, le suena mal normalmente esa idea de que tu libertad no dependa. O sea, que si yo he sido de los réprobos, ya no haga lo que haga, voy al infierno. Pues sí. ¿Y Dios entonces para qué me ha creado? Pues no lo preguntes. Bueno, esa es una versión más extrema.
La versión luterana es un poco ambigua a este respecto, como en tantas otras cosas, y no lo digo en términos peyorativos, porque el luteranismo ahí conecta con una, y al igual que hacen los ortodoxos, ¿no? Los ortodoxos, el mundo de la ortodoxia, después del cisma del siglo XI, se apoyan más en cuestiones de religión, en el misterio, en ese elemento más de pura fe, y no quieren explicar demasiado. Bien. La versión católica, partiendo de ahí, porque no puede partir de otro lado, porque esto sí que está en la Biblia, especialmente en San Pablo, esta idea, la idea de la predestinación y la idea de que Dios tiene unos elegidos, lo que suele decir es que en realidad se nos ofrece a todos, en un momento u otro, lo has dicho bien antes, a lo mejor ahora no, pero a lo mejor más tarde sí, el proceso de cada uno es importante y a lo mejor a lo mejor no, si Dios hace a alguien pasar durante un montón de años por ateísmo es porque quiere sacar de ahí un beneficio. Y por eso es la típica... Y por cierto, esto ya conecta con tu segunda pregunta, ¿no? Una de las típicas explicaciones del mal en el mundo, concretamente la explicación de San Agustín, ¿no? De todo el mal que hay, luego saldrá algo de mal. En realidad viene de San Ireneo. Agustín tiene esta y tiene otra que probablemente saldrá luego. San Ireneo es un pensador muy temprano ya, en el siglo II, y por lo tanto ya enseguida tenemos ahí afrontar esta dificultad, ¿no? ¿Ves males en el mundo? Será porque un bien y mayor vendrá después, ¿no? Esa es su justificación. Entonces, como decía, pero estamos en la cuestión de la fe. Entonces, en un momento determinado, Dios ofrecerá de distintas maneras que no tienen que ser necesariamente, porque es obvio que a algunos ni siquiera se les ha anunciado el Evangelio, por lo tanto no tiene que ser necesariamente decirles ¿tienes fe en Jesucristo? ¿Quieres bautizarte? Sino que de distintas maneras a todos los seres humanos Dios habrá ofrecido, porque esta también es una convicción católica, ¿no? Que cualquier ser humano, por el mero uso de su razón, de sus capacidades naturales, puede detectar que que hay algo llamado Dios por ahí, ¿no? Esto también, por ejemplo, está en Romanos, ¿no? En el capítulo 1 de Romanos de San Pablo, ¿no? Esta idea. O sea, que no es incompatible con la anterior, la idea de que, hombre, basta con que te fijes, todo está demasiado ordenado, todo tiene que haber venido de algún sitio, tienes que tener una cierta idea de Dios y que, por lo tanto, de esa manera, a esa persona en concreto, de esa manera se le ofrece esa fe y esa persona en concreto podría haber respondido esa fe bien o había respondido mal, que es lo que podemos hacer todos, aunque nuestra respuesta tampoco depende, y esto sí que es importante, de nosotros mismos, sino a su vez de la gracia de Dios que nos permite responder o no responder, ¿no? La función de Dios sigue siendo, en el caso de Calvino era prácticamente absoluta, parece que la libertad humana no cuesta nada, en el caso católico sigue siendo el protagonista principal, ¿vale? Entonces, eso respecto a lo primero. No sé si más o menos te ha quedado claro. Sí, la cuestión primera. Entonces, la segunda cuestión. Los argumentos que me daba son una reformulación de un argumento que antecede bastantes años, 300 y pico años, al cristianismo, que son los argumentos de Epicuro, los que te había dado Ernesto Castro. Esta argumentación, y es una argumentación pues bastante buena. Es verdad que Epicuro mismo también tiene una argumentación bastante buena sobre por qué no tenemos que tener miedo a la muerte. No sé si hablasteis de eso también. No hablamos de eso. No hablasteis de eso. Pero si quieres hablar. Bueno, el argumento de Epicuro es la muerte es algo, tu muerte, concreto, porque no tenemos que tener a nuestra propia muerte. La muerte de los demás obviamente sí que nos puede atemorizar, pero cuando tú estés aquí, tu muerte no está. Y cuando tu muerte esté aquí, tú no estarás, porque tienes miedo de algo con lo que nunca vas a coincidir. Bueno, es un argumento, suena bien y creo que atrapa una cierta verdad. Pero por otra parte no conozco a nadie que la haya convencido y haya dicho, bueno, pues me da igual que me voy a morir. ¿Sabes? Entonces son argumentos que tienen una cierta lógica, pero que hay que, a su vez, también con las armas de la lógica, hay que desentrañar. Sí que quiero hacer un matiz de algo que has hecho. El Dios de la Biblia, en la Biblia no aparece ninguna de las tres palabras que tú has dicho. Ni omnipotente, ni omnisapiente, ni omnisciente. No aparece como tal. Es verdad que se refleja, son términos más filosóficos, ¿vale? Y son términos apoyados en lo que dice la Biblia sobre Dios, y son términos, pero por ejemplo, la noción de omnipresente, de que esté en todas partes, que no lo has dicho, pero que es otra que se le suele atribuir, resultaría contradictoria con ese famoso pasaje del Génesis, en el cual, después de que Adán y Eva han comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el autor del Génesis que Dios, que estaba esa tarde paseando por el paraíso, pues que se encontró con él, les busca y les dice, ¿qué habéis hecho? ¿No? Si estaba paseando por el paraíso, choca un poco con la idea de que no, estaría en el paraíso, estaría fuera, estaría ya con ellos. Sí, está con ellos, pero a su vez se nos muestra en el esfuerzo que tiene la revelación del Antiguo Testamento, la revelación al pueblo judío, el esfuerzo que tiene de mostrar un Dios personal, un Dios muy distinto a los dioses de otras culturas, que son dioses que parecen casi, pues eso, están
muchos de ellos ya han organizado el mundo, son una especie de organizadores y lo han dejado así y tú simplemente tienes que intentar jugar con esa organización, un poco como manipulamos un mecanismo para que te beneficie a través de la magia o de los ritos, ¿no? Frente a eso, lo que quiere mostrar Israel, lo que quiere mostrar todo el Antiguo Testamento, es un Dios que se acerca. Y he citado a Israel porque, bueno, un momento de acercamiento clave de Dios, por ejemplo, es con Israel, es la lucha que tiene una noche, ¿no? Durante toda la noche y que le deja un poco cojo a él. Entonces, es un Dios que lucha, es un Dios que pasea, es un Dios que está, es un Dios muy, muy cercano al ser humano, extraordinariamente cercano. Entonces, los filósofos, toda esta parte a menudo han prescindido de ello, el Dios de los filósofos, que decía Pascal. Pascal decía que quería en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que el Dios de los filósofos era un poco otra cosa. Este Dios de los filósofos, efectivamente, se ha concentrado más en características y ha metido todos esos omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente. Y sí, y por supuesto también hay que ir a ello. Claro, el Dios cristiano, si se hubiera quedado solamente en eso, sería el Dios cristiano, se podría valer más o menos para el Dios musulmán, para el Dios del Islam, podría valer para el Dios de los filósofos que no son cristianos, o sea, el Dios de los filósofos aquí valdría para todos, el que reflexiona, como decíamos antes, que decía San Pablo, y ve que alguien tendrá que organizar el mundo y llega a esas conclusiones, pues el mundo es así, tendrás que ser mejor que el mundo, tendrá que ser perfecto, bueno, una serie de conclusiones, aunque otros, sobre todo hoy en día, las conclusiones que sacan presentes que es un Dios imperfecto, bueno, ahí habría otra discusión, pero sería un Dios eso, simplemente que hemos deducido por la razón, y por lo tanto común eso, a filósofos deístas, que se llaman los que piensan así, musulmanes, alguien del mundo oriental, que también llega a esta conclusión, cristianos. Ese no es exactamente entonces el Dios cristiano. El Dios cristiano recoge también esa intuición que te decía, del Dios que pasea por los jardines a la caída de la tarde y del Dios que se baja a pelear con uno de sus siervos, hasta el punto de que el Dios cristiano es el Dios que está en Jesús. Ya tenemos que llegar al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, por lo tanto, Dios es ya una persona que esa ya sí pasea, ama, come, recoge las migas del suelo después de comer. O sea, hace un montón de cosas muy físicas. Y cuando te fijas en esa persona, y la confrontas con el problema del mal, lo primero que llama la atención es lo que ves en cualquier iglesia y lo que ves en cualquier símbolo cristiano, que es que esa persona, que los cristianos decimos que es Dios, sufrió ella misma una de las mayores torturas que existen, que se han inventado en la historia de la humanidad, que es la de la crucifixión, ¿no? En su caso duró menos, porque en su caso venía ya muy apaleado, porque Pilato, tal como cuentan los evangelios, pues parece que quería probablemente mostrar a un Jesús ya tan castigado que el pueblo le dejara irse porque no veía del todo claro que tuviera que condenarle a la cruz. Entonces sufre una tortura larga durante buena parte de una noche y de una mañana. Después lleva la cruz, es crucificado, como ya viene muy apaleado, bueno, pues dura unas cuantas horas de tormento. Normalmente esa cruz podían ser hasta 3 días de absoluto tormento, en el cual no puedes respirar, te tienes que apoyar en tus propias manos o tus muñecas, que es donde tienes los clavos y por lo tanto te produce un dolor absolutamente lacerante, te tienes que apoyar en ellas para poder respirar y luego volver a caer y volver a repetir ese proceso cada vez que quieres respirar una y otra vez, aparte de estar exhibido, desnudo, delante de un montón de gente, humillado y ser considerado, pues es un delincuente, ser considerado un réprobo. Entonces, tanto desde el punto de vista físico, lo cual atañería a todos nuestros males o nuestros sufrimientos físicos, como desde el punto de vista psicológico, lo cual atañería a todos nuestros males psicológicos y todos nuestros sufrimientos de esa otra índole, lo que dice el cristianismo es que Dios mismo estuvo ahí. Por cierto, la primera pregunta entonces sería, oye, si es omnipotente, ¿por qué no se va? Este es, de hecho, el argumento de la última parte podría entenderse así el argumento de la última tentación de Cristo, que es una novela de Kazantzakis que luego se hizo película, ¿no? Allí, de hecho, a Jesús, a Cristo, en la cruz, se le ofrece la posibilidad de irse, de bajarse de la cruz, y él acepta. Dice, pues sí, mejor. Y tiene una vida como un padre de familia, con una mujer, y hasta el final de sus días tiene una vida pues bastante honorable y bastante buena, porque era un buen... Digo, era un buen, porque claro, este es un Jesús, fue una película muy polémica, porque ese Jesús no es el Jesús cristiano. Yeah. El Jesús musulmán, los musulmanes también lo llaman Isha, y también le reconocen un papel muy importante. Piensa que también tiene un nacimiento virginal y por supuesto fue un profeta de Dios y era el Mesías. Sin embargo, creen que en ese momento de la cruz Jesús se intercambia por algún otro, es el otro el que es crucificado y él se va, se libra o se queda mirando.
claro, este es un Dios Jesús también radicalmente distinto al cristiano. Alguien que se escapa y que además le echa la culpa, el sufrimiento a otro. Sí, no, claro, pues que era un profeta de Dios, no podía padecer eso. Esa no es la idea cristiana. A lo mejor es más propia de un Dios omnipotente que hiciera eso, que salvara a su hijo predilecto, o que ni siquiera le metiera a ninguno de nosotros en nada parecido, pero entonces la pregunta es por qué ha habido tantas crucifixiones en el mundo. Pero son esos otros, desde esas perspectivas de un mero racionalismo o del Islam o de algún otro, tienen sentido esas preguntas. Desde el punto de vista cristiano, la constatación es no, pasó. O sea, y fue él el que estuvo, y fue el que sufrió, y no parecía que sufría, pero no sufría, que es otra herejía, la del docetismo, que en un momento determinado, para intentar lidiar con esto, pues salió por esas peteneras. No, padecía de verdad, sufría de verdad. Entonces, esa y también es verdad, no nos quedamos ahí, pero luego resucita. O sea, esa no es la última palabra, porque claro, si el sufrimiento es tan abarcante en el mundo que hasta Dios lo padece, entonces realmente el cristianismo sería una de las filosofías o de los modos de pensar más negativos que existen sobre la faz de la tierra. Sino que luego, al final, hay una resurrección, un cambio de juego respecto a todo eso, y se le empieza a ver el sentido. Y esta es, de hecho, esta es la clave. Esas preguntas filosóficas, lo que en el fondo te expresan es una experiencia que también puede tener cualquiera que no sea filósofo, que es el sentido que produce el sufrimiento. ¿Por qué tengo que pasarlo mal? Eso genera una sensación de frustración, de incomprensión, de yo no querría estar aquí, ¿por qué el mundo tiene que ser así? Si atacamos eso directamente, creo que justamente el relato cristiano de la crucifixión va ahí. Luego podemos ir también a la cosa más filosófica, pero va ahí y te dice, tranquilo, lo que tú estás sufriendo lo sufrió Dios, lo sufre Dios contigo, por tanto. Lo sufrió Dios en Jesús, pero también lo está sufriendo contigo. Está contigo, no eres... Por cierto, lo cual te libra de otro sufrimiento psicológico añadido. No eres un réprobo, como sí que hay en otras muchas culturas. ¿No? En otras muchas culturas, cuando eres el que pierde, el que sufre, el enfermo, el débil, es que ya los dioses te han retirado su favor. Suena lógico, además. Si tuvieras el favor de los dioses, te iría bien. Bueno, incluso en el calvinismo, cuando no eres uno de los elegidos por Dios. Claro, lo que pasa es que el Calvino no es tan fácil, porque de hecho Calvino deja muy claro que no podemos saber nunca si estamos entre los elegidos o no. Entonces, sí, puede ser que en la tierra estés sufriendo porque eres de los elegidos y Dios te quiere hacer pasar por ahí, o puede que que te lo estés pasando muy bien porque eres de los réprobos que luego vas a... Entonces, en ese caso no, pero entonces, ese el decir... Y eso es realmente la fe. Si alguien cree esto, claro, porque él dice, bueno, pues sí, ese es otro señor al cual en el siglo I crucificaron y lo pasó peor que yo, pero a mí me da igual, porque de hecho, bueno, esto, el típico dilema del mandarín chino, ¿no? A mí que me duela este meñique me afecta muchísimo más a que se muera un señor chino desconocido que yo no me entero. O sea, que si me ofreciera un genio maravilloso, oye, ¿quieres que se muera ese señor? Nadie se va a enterar que es por culpa tuya y te deje de montar el meñique, diríamos, pues sí. O sea, ese egoísmo que tenemos absolutamente hacia nosotros mismos. Pero si queremos quedarnos ahí, obviamente podemos quedarnos. Pero si tenemos la oportunidad de entender que no, que ese sentido que ese sufrimiento tiene ese sentido y que tienes que descubrir, es difícil, es extraordinariamente difícil, y yo soy muy malo para eso. A mí me da una gripe un poco fuerte y ya estoy dudando sobre el sentido de la vida. O sea, que no soy especialmente bueno en esa línea, pero bueno, ese es justamente el trabajo del cristiano, ¿no? El trabajo del cristiano es entender que en ese momento de sufrimiento Dios también está contigo, hasta el punto de que Dios mismo pasó por eso o por algo mucho peor, ¿no? Y entonces, desde ahí, luego los cristianos han dicho, vale, y entonces, ¿qué hacemos con Epicuro? Que siguen ahí, vale, ya, incluso imagínate un cristiano que esto sí que le hubiera convencido de todo, está padeciendo, pero lo lleva con cierta alegría, no del todo, porque si está de pura alegría, pues es que es un masoquista, o sea, pero bueno, lo lleva con un cierto, no le quita el sentido de la vida, su propio sufrimiento, el sufrimiento de los que le acompañan, sino que al contrario se lo da, sabe que desde ahí además debe hacer como el propio Cristo, que en el sufrimiento se entregó a los demás, él también entregarse, y encuentra ahí, no solo no pierde el sentido de la vida, sino que a partir de ahí encuentra el sentido de la cruz, que es lo que decimos, dicho así rápidamente. Vale, y ese señor además es filósofo, y entonces se encuentra con Epicuro y dice, bueno, pues yo ahora que respondo a Epicuro. Entonces ahí ha habido varias respuestas. Entonces, la
perdón por todo esto, parece un prólogo, pero es que es lo esencial. Normalmente nos concentramos, sobre todo los filósofos, nos concentramos en voy a darle respuestas a Epicuro, y olvidamos que es que el cristianismo es más lo que te he dicho antes que lo que viene ahora, que está bien, pero que bueno, que es ya solamente si eres filósofo quieres responder. Y entonces las respuestas fundamentales que se han dado son las que te avancé antes. La primera de Ireneo, pero luego muy bien recogida también por San Agustín y prolongada luego, pues, por supuesto, por tantos otros, Santo Tomás, etcétera, que es la idea esa, de que todo mal que existe es porque luego Dios lo permite. Si Dios es benevolente, pues obviamente porque quiere que haya luego un bien superior. ¿Por qué si es benevolente no es todo solo bien? Bueno, porque un mundo donde todo fuera solamente bien y todos estuviéramos ya programados para actuar siempre bien y todo fuera satisfacciones, no es el mundo que Dios querría, es un mundo de marionetas de Dios. Y parece que Dios quería seres libres, lo cual es una apuesta enorme, porque esos seres libres le van a matar incluso a su hijo. Pero sabiéndolo, obviamente, porque Dios es omnisciente, aún sabiendo que esos seres libres iban a hacer barbaridades como esa, y por supuesto un montón de barbaridades más entre ellos, Dios por algún motivo ama a los seres libres. De hecho, les ama más, tiene un privilegio, como nos muestra el relato de la creación, ¿no? Lo deja para el último día, en la creación del hombre, y cuando lo crea, dice, hasta ese día diciendo, vio Dios que era bueno, pero cuando llega a crear al hombre, dice, y vio Dios que era tremendamente bueno, que era muy bueno. O sea, Dios tiene una apuesta por esa libertad que crea esa posibilidad del mal. Hay también males físicos que responden, y esta ya también es una explicación también típicamente agustiniana, porque podrías decirme, vale, somos libres y por tanto pues ya entiendo que haya a veces asesinatos, robos, pero porque hay terremotos que no los causa nadie, porque bueno, según Íñigo Errejón, hasta un terremoto podemos politizarlo y buscar al culpable, al político siempre de derechas, claro, que sea el culpable del terremoto y de las destrucciones que ha habido, pero bueno, en términos generales, los terremotos se consideraba que no eran culpa de nadie. Errejón ahí está siguiendo la clau, o sea, que no es culpa suya cuando dice eso. Es un poquito de culpa, pero no toda. Entonces, porque hay terremotos, porque hay enfermedades, porque hay el herpes este que me ha salido hoy, y por suerte hoy se me ve menos porque estoy mirando del otro lado, porque hay estas, ya ves, fíjate, estoy comprando los terremotos y las enfermedades con mi herpes, o sea, para demostrar en la práctica mi propia capacidad de compasión desbocada. Bueno, ¿por qué hay todos esos males físicos se llaman en la teología o la filosofía? Bueno, es que si el mundo fuera perfecto, realmente el mundo sería Dios, porque hemos dicho que Dios es perfecto, entonces Dios habría creado otro Dios, lo cual es absurdo. El hecho mismo de que crees, de que haya creación, significa que eso ya tiene que tener inconvenientes. Es verdad que la pregunta es, ¿pero tantos? Y ahí así que entraríamos un poco más en estos argumentos, un poco de recurso a la, bueno, ¿quién eres tú? ¿Eres tú capaz? Esto, por ejemplo, pasa en el libro de Job, ¿no? Que está en el Antiguo Testamento. Cuando Job, que sufre enfermedades, se le mueren sus hijos, se le mueren sus hijas, se le muere su ganado, era rico y deja de serlo. Cuando Job sufre todo esto, se queja ante Dios. Sus amigos le vienen con la teoría de las otras culturas, de si te ha pasado esto será porque algo has hecho tú, luego tú eres el culpable, eres tú, aunque aún así siguen estando con él, no le repudian, al menos tienen esa delicadeza, aunque a veces uno piensa según lee el libro que casi mejor que se largaran porque le están torturando todo el rato con estas preguntas. Job dice, pues no creo haber sido especialmente malo ni haber hecho nada especialmente mal. Es una fábula, o sea, no es un relato de algo que ocurriera, y según el que escribe la fábula, de hecho, Job era bueno en general, o sea, que no tendría motivos para sufrir, y al final, ese libro termina con que Dios le da la razón a Job. Dice, no, tenía razón, no está padeciendo por nada que haya hecho él. Y entonces Job le dice, vale, ¿y entonces por qué? Y Dios lo que hace es le dice, vamos a ver, mira los océanos. ¿Tienes idea de cómo podrías crear algo así? Mira las montañas, mira los picos. ¿Tienes una mínima idea de cómo se hacen eso? No, ante todo eso lo aceptas porque es bonito, porque es bello, y dices, oh, qué bien que se creó. Pues esto también te tienes que conformar con que no lo entiendes. Es verdad que es una respuesta muy buena, es una respuesta que luego ya queda completada con lo que hemos dicho antes, con que sea Dios mismo, ya no Job, sino Dios mismo el que está padeciendo. Pero en última instancia hay esa idea de, vale, no lo puedo comprender todo. Entonces, por algún motivo el mundo tenía que tener, o sea, por algún motivo no, por motivos lógicos el mundo tenía que ser imperfecto, por algún motivo tiene que ser tan imperfecto como el que vemos. Desde el punto de vista de lo que hemos dicho de Ireneo, si tiene tantas imperfecciones es que va a sacar muchos bienes de ahí. Hay una explicación de San Agustín que es más metafísica y que es la siguiente. Si Dios es el ser supremo, el ser por excelencia, el que tiene todas las potencialidades, las realiza, perfecto, lo decías tú antes, la creación no es como Dios, por lo tanto la creación tiene imperfecciones y esas imperfecciones las llamamos mal. Pero una imperfección, un mal, no es más que carencias, que faltas de ser que tiene el mundo, cosas en que le falta llegar. Es decir, propiamente son
cosas que no existen, cosas que faltan, cosas que se echan de menos. Es decir, si el mal es lo que falta, el mal no está, no hay. Claro, yo la aquí... pregunta, perdón, ya sabes, Sí. la pregunta por qué existe el mal se consideraría diciendo, no, es que la característica del mal es que no existe. O sea, Ya. que no es un ser que esté ahí. Lo que hay, lo que existe, Dios lo creó, pero lo que no hay. Insisto, sé que al principio puede parecer solamente un juego de palabras. Detrás sí que es verdad que tiene un fuerte calado metafísico que nos llevaría muy lejos sobre el ser y la nada. Claro, aquí yo creo que la argumentación lógica que se puede hacer un poco para contradecir este argumento que comentabas es que si Dios es perfecto, ¿cómo es posible que pueda crear algo que es imperfecto, ¿no? Porque claro, en el momento en el que Dios crea algo que es imperfecto, deja de ser omnipotente, porque no lo puede todo. No. Podría haber... Podría haber creado, pero no quiso ahí hacerlo. tenemos que abordar, sí, en realidad no. O sea, a ver, podría haber creado algo más perfecto. Totalmente perfecto no lo podría crear. A ver, la noción, es que ahí hay una noción de omnipotencia que a menudo se entiende mal. Omnipotencia no es poder hacer cualquier cosa, incluido algo que vaya contra el propio ser omnipotente. O sea, si omnipotencia es hacer cualquier cosa, significaría que Dios puede... Autodestruirse. Autodestruirse. Sí. Sí, si utilizas el término de omnipotencia Claro. de una manera, de nuevo, meramente lingüística, poderlo todo. Claro. Pero en realidad, si entiendes lo que es Dios, que es el ser absoluto, eso no puede autodestruirse, porque iría contra sí mismo. De hecho, hay una contradicción, ¿no? Que lo más perfecto se convierta en lo más imperfecto, en la nada, en lo más inexistente. Que lo más existente, lo que más es, se convierta. O sea, la noción omnipotente no significa poder hacer todo, sino... Lo entendemos mejor, mira, de nuevo si bajamos desde lo concreto. ¿Por qué decimos que una persona es más fuerte que otra? Porque puede hacer más cosas que esa. Y otra tercera persona sería más fuerte porque puede hacer más. El omnipotente sería en esa lista de cosas factibles el que más puede. Pero de lo factible, sin llegar a alguien que puede todo, incluir... De hecho, el más fuerte, imagínate, yo cojo dos personas, esta es más fuerte que esta, te digo, no es más fuerte, ¿por qué? Porque a diferencia de esta no puede quedarse levantando solo 1 kilo, él siempre levanta 10. Ya, sí, no, pero es que no es esa la noción de poder. La noción de poder no es poder también no tener poder. Y es lo que tú estás pidiendo, que Dios pueda no tener poder, en el caso de la autodestrucción de manera excelsa, en esta manera, es decir, que Dios pudiera crear una cosa que es igual que él, entonces él ya quedaría como una opción más, tal, ya quedaría capiti disminuido. No se puede. Desde un punto de vista más racionalista, simplemente se diríamos, todo esto se resumiría en Dios no puede ir contra la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica la ha creado él. Entonces sería un Dios que lucha contra sí mismo, lo cual es absurdo. Una posibilidad que yo veo, ¿no? Porque claro, siempre que hablamos de la postura de Dios, hablamos de una postura temporalmente absoluta, es decir, o existe o no existe, ¿no? Hay también filósofos y alternativas que proponen, escuché el otro día una cosa muy curiosa, que es que quizá Dios todavía no ha aparecido. Todavía está por aparecer, es decir, que la creación sí que es explicada científicamente por la teoría del Big Bang, pero que quizá en un futuro sí que pueda aparecer un Dios, ¿no? Pero también existe otra posibilidad que yo creo que lógicamente, desde un argumento lógico, serviría para explicar la existencia del mal en el mundo y su compatibilidad con Dios. Y es que Dios haya existido cuando creó el mundo, dejase de existir y ¿por qué no vuelva a existir? Bueno, esta última no la había oído nunca. La primera que has citado es lo que se conoce como... teología procesista, teología del proceso y su filosofía. De hecho, inicialmente es también una idea filosófica en Whitehead, ¿no? Es esta idea, efectivamente, de que Dios sería un ser que se está desarrollando. Eso ¿no? es. El lugar que se desarrolla el mundo, el Big Bang, pues entonces él también va adquiriendo características. Esta no es la idea cristiana. No es ni tampoco la idea que hemos dicho antes. Es una idea nueva. Es verdad que resuelve este problema, porque si Dios todavía no puede, pues ya podrá. Claro. Pero la pregunta es... O sea, ese Dios realmente no es una explicación última de todo. A lo mejor lo será en el futuro, pero a día de hoy no lo es. Y en el origen del mundo no lo es, porque es un Dios todavía imperfecto. Entonces, eso no se enfrenta a si no es la explicación última, porque tengo que postular que Él sea el que da origen al mundo. Normalmente la explicación de que Dios sea el creador es porque es el orden, lo que abarca el orden supremo, lo que tiene el poder supremo, lo que tiene... Y por lo tanto, de Él dependen todas las cosas que van a pasar después. Pero si no, si él es solamente una cosa más junto a las otras, pues es, no sé, perdón, pero es como un átomo más de los que surgen en el Big Bang, o bueno, en el Big Bang todavía no había átomos, pero bueno, surgirá luego enseguida, ¿no? Pues o una parte más de la energía. O sea, es algo de lo que está ahí creado, estás...
lo estás sometiendo de nuevo lo estás integrando justo en las cosas que querías explicar con Dios. Entonces no acabo de ver muy bien su función desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista literario, pues muy bonito, un Dios que poco a poco se va desarrollando, tal, y desde el punto de vista mitológico seguro que puede dar lugar a historias apasionantes, pero desde el punto de vista filosófico y lógico no lo veo tanto. Lo otro que decías de que entra, sale, deja de aparecer. Sí, o que cuando termina la creación, que es su fin último, deja de existir porque con ello se consume su existencia, ¿no? Ahí se parece mucho a la función que dan los deístas que citábamos antes. El deísmo filosófico, sobre todo racionalista, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando parece que la ciencia ya está prácticamente explicándolo todo o como mínimo va a acabar de explicarlo en 3 días. Dios parece que es alguien que creó el mundo y si no se desapareció, desde luego sí que se ausentó. Sí que se fue a otro lado y nos dejó aquí, entonces no tiene mucho sentido tenerle en cuenta, ¿no? Es la famosa respuesta que hace Laplace cuando perfecciona tanto el sistema newtoniano que prácticamente ya sí que parece que todo cuadra matemáticamente. En Newton no lo hacía. De hecho, en Newton no lo hacía y por eso Newton ahí sí que da un papel a Dios. Dice, este sistema se desajustaría con el tiempo. ¿Qué pasa cuando un reloj que está mal y que se desajusta vemos que tiene siempre la hora correcta? Es una prueba de que alguien, probablemente el relojero, llega y le coloca una hora. Pues el universo entero no colapsa, según sus cálculos podría colapsar el sistema solar si no pasaba nada, porque no estaba del todo afinado, todavía no tenía todos los conocimientos astronómicos necesarios. Si no colapsa el sistema solar es porque llega Dios y lo ajusta, como el buen relojero, y por lo tanto Dios existe. Esto a Leibniz, que pensaba que Dios, una de las explicaciones del mundo es que este es el mejor de los mundos posibles, a Leibniz le parecía un horror, claro, porque decía, o sea, que Dios hace un mundo imperfecto para demostrar su existencia, no puede ser. Entonces, pero bueno, se parece, después de Newton, Laplace, ya en el siglo XVIII, siglo y pico después, dice, lo ha organizado todo, ya no necesita ese Dios relojero, y Napoleón le pregunta famosamente, oye, ¿dónde metes a Dios en todo este sistema? Y se dice que Laplace respondió, no me hizo falta esa hipótesis. Ese es el Dios deísta. Ya, el mundo está ya tan perfecto que si quieres lo postulas como un creador que se ausentó. Esa visión yo creo que es de nuevo radicalmente no bíblica y radicalmente no cristiana, porque ya hemos dicho, Dios es el que al poco de crear al ser humano se pone a pasear por el mismo jardín en el que está él, y Dios es el que se hace humano, o sea que es un Dios que sí que interviene, es más, es un Dios que como muchos de estos misterios no los puede entender el hombre, y esto también es típicamente agustiniano y por supuesto también y tomista y de prácticamente de todos los filósofos cristianos, como el hombre por sí solo no podía entenderle, nos da pistas a través de la revelación. Como yo no puedo entender a Dios, el único que puede ayudarnos a entender a Dios es el propio Dios revelándose. Por eso es interesante la Biblia, por eso es interesante la Escritura, por eso es interesante la Iglesia también, como portadora de esa revelación, como alguien que sigue explicándonosla. Entonces esa idea sí que choca, desaparece, luego vuelve a surgir. Aún así, creo que tiene un atractivo, o sea, es muy lógica, pero tiene un gran atractivo, si quieres, mitológico como relato, porque es un poco la experiencia que sufre nuestra cultura. O sea, nuestra cultura tiene la sensación de que antes Dios estaba muy presente y como que ahora se ha ido. Entonces alguien puede decir, y a lo mejor Dios vuelve. Entonces ese proceso que tú describías sí se parece a la presencia de Dios en nuestra cultura. Me estoy recordando, por ejemplo, hay análisis en ese sentido. El Dios de Moisés es un Dios... el Dios de Adán, el Dios que está con Adán y con Eva, es un Dios, como digo, que está paseando con el jardín. El de Moisés es una zarza ardiendo, ya está un poco más alejado. Ya no es una zarza que arde y que le habla, pero ya no se le ve la cara. De hecho, dice que si viera la cara, que no puede mirar a la cara de Dios Moisés, porque si le mirara la cara moriría. El Dios de... Entonces, ese ya se ha alejado un poco, ¿no? Y si seguimos viendo el Antiguo Testamento, luego Dios habla a través de los profetas, ni siquiera es él directamente, sino que son ya intermediarios suyos. Y luego ya pues parece que ni siquiera ya muchos profetas y muchos milagros, luego parece que está todavía más alejado, ¿no? Hay gente que ha hecho ese análisis de esa especie de retraimiento progresivo de Dios alejándose del mundo. El análisis de San Pablo es justamente el contrario. Hay un retraimiento de Dios, o hay un bajamiento, hay un debilitarse de Dios, pero no para irse, sino para entrar. Según la carta de los Filipenses, Cristo estando con Dios en el cielo, baja hasta nosotros, se convierte en humano y es capaz de debilitarse, ¿no?
Pero esto, por cierto, también es utilizado por muchos teóricos de la secularización, porque sería también lo que lo hemos visto, ese debilitamiento de Dios que estaba en el cielo y que baja a vivir con nosotros, luego se va haciendo cada vez más débil entre nosotros y cada vez va teniendo menos presencia. O sea, todas esas teorías me parecen muy interesantes, todas esas ideas me parecen muy interesantes como descriptoras de lo que ha pasado con nuestra cultura, como descriptoras de lo que ha pasado en la historia, en la relación con Dios, pero desde el punto de vista metafísico, esa idea de que se va y si surge, ¿cómo surge? O sea, no sé, me parece, en principio me suenan que son un poco defectuosas. Muy bien. Pues para ir terminado ya con este primer bloque de la religión, vamos a hacer un roleplay, como se llama ahora, ¿no? Supongamos que yo soy un ateo y supongamos que tú eres un creyente. Que puede ser que coincida. ¿Pero tú eres ateo o eres de los que piensa que Dios viene, se va, está un rato fuera? Yo digamos que soy un agnóstico que tiende al ateísmo. Bien, una persona que parte del agnosticismo como punto de partida y que a partir de ahí, por convicciones propias, por falta de llegada de la fe, se aproxima más hacia un ateísmo. Y tú eres un creyente católico. ¿Cuál crees que es el mejor argumento para convencer a un ateo de que Dios existe? Y te lo complico más porque solo te dejo que utilices uno. Argumento filosófico. Sí, cualquier tipo de... Bueno, en realidad cualquier tipo de argumento. Bueno, es que yo... No, claro, ya he dicho que es muy raro que te encuentres con un Dios que camina al atardecer por el jardín a través de razonamientos filosóficos. Y sin embargo ese es el Dios cristiano. Entonces, el mejor argumento filosófico no lo sé. Yo, de nuevo, volviendo a lo que decíamos antes, de la importancia de la filosofía como una caja de herramientas, que ahora utilizo esta otra. Yo depende de las personas concretas, en su situación concreta. Es como cuando me preguntan, recomiéndame un libro. Pues no sé tu situación, no sé de tus intereses, no sé en qué momento estás. Si nos ponemos a hablar y estamos un rato hablando, a lo mejor después de media hora digo, oye, creo que este libro te ayudaría. O esta otra ahí tienes que recomendar los tuyos siempre. en esa situación, el tuyo. Me temo que se va a notar que hay un sesgo, ¿no? Cuando me pregunten por el autor. Entonces, ante ese tipo de preguntas generales, el mejor argumento filosófico, pues yo, a una persona concreta que la vería más preocupada por la cuestión moral, de cómo Dios puede permitir el mal, tiraría por un lado. Venga, pues tira por ahí. Por el lado del mal. Sí. Bueno, yo creo que ahí utilizaríamos... O sea, Es que, a ver, perdón, bueno, no sé, me pondría un poco de vendajes fuertes. O sea, creo que en el fondo la persona que no... Y esa persona soy yo también, ¿eh? O sea, no es solamente la persona que me está interpelando, sino que soy yo mismo. De hecho, cuando hablabas al principio decías, yo tiendo más ateo, tú eres un creyente. Bueno, esto me recordaba una frase de Karl Barth. Karl Barth es uno de los grandes, probablemente el mayor teólogo protestante del siglo XX. Y cuando vería a alguien ateo, decía, vamos a hacer un diálogo a creyente y ateo. Decía, cuidado, que yo también tengo dentro de mí un ateo. Y por tanto, dialogo conmigo mismo, con una parte de mí mismo cuando estoy hablando con usted, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que voy a decir ahora, entiéndase también así, ¿no? Yo creo que al final, cuando pensamos así de, existe el mal, Dios no puede existir, nos portamos un poco eso, como niños bastante protestones, ¿no? O sea, ya digo, existe el mal, yo sabría hacer un mundo donde no existiera el mal. Perdona, a ver, explícame. O sea, estamos adoptando desde el principio, y este es el problema, que no es una actitud solamente intelectual. Bueno, es intelectual, lo que pasa es que penetra todo nuestro ser, porque lo intelectual es parte de nuestro ser. Hay como una actitud bastante soberbia detrás de yo que sé cómo sería el mundo y cómo se habría que crear. Si yo fuera Dios, yo lo habría hecho mejor que tu Dios. O sea, que no puedes existir, porque soy... De hecho, en el fondo, quien habla siempre parece que se está poniendo él como candidato a Dios. Dejádmelo a mí, veréis cómo crearé un mundo con libertad, suponemos, o no. A lo mejor muchos de los que piensan así, en nuestra sociedad ya sobre todo, en realidad les gustaría un mundo donde los seres humanos no fuéramos libres, estuviéramos como un Matrix, en nuestras cubetas, recibiendo sensaciones positivas, con drogas o con un ordenador que las creara en nuestro cerebro, y el mundo tendría que ser siempre eso, pues, sentir placer durante 70 años seguidos. Probablemente hay gente que ya quiere eso. Eso a mí me parece radicalmente, por suerte, yo todavía lo veo como radicalmente horrendo, como absolutamente absurdo. Entonces, si aceptamos que la vida tiene que ser un reto, o tiene que ser algo en lo cual te tienes que enfrentar, tienes que tener dificultades, y las dificultades implican por lo tanto sufrimiento, por lo tanto significa que haya males y tienes que luchar contra ellos. Si aceptas eso, ya empiezas a entender un mundo con el mal. O sea, no veo tan... Y por tanto Dios no puede existir porque hay retos. Es que es Dios quien te ha puesto los retos. ¿Sabes? Es como, el profesor no puede existir porque me ha puesto un examen difícil. Es que es el profesor el que te pone el examen difícil. Pues si quieres tenerme un poco las reglas del roleplay, ¿no? Suponte que este ateo del que te hablaba yo, que parte del agnosticismo, se acerca al ateísmo porque le cuesta mucho concebir la vida más allá de la muerte.
¿Cuál crees en este caso que sería el mejor argumento que tú utilizarías para convencer a un ateo de que hay vida más allá de la muerte? Bueno, están ahí los argumentos, se me pasan varios, ¿no? El del Fedón, por ejemplo, de Platón, hay varias. Pero, en primer lugar, creo que hay que partir de constatar que no creer en la vida después de la muerte es lo natural. Aquí sí, o sea, aquí sí que hay una... así como uno puede, como decíamos antes, mirando el mundo, decir, alguien tendrá que haber ordenado esto, el hecho de que alguien muera y de que ves pues, que ya no habla, ya no responde, y que su cuerpo en breve va a empezar también a descomponerse, considerar que eso es el final, pues aquí sí creo que hay mucha razonabilidad. De hecho, muchas personas religiosas, muchas no han pensado en una vida después de la muerte, han pensado en reencarnaciones, o ni siquiera, ¿no? Los saduceos en tiempo del propio Jesús pensaban que te morías y se acababa, ¿no? Que no existía, y eran judíos, ¿no? O sea, hay una rama del judaísmo que está convencida de eso. O sea, que esa parte sí que es mucho más razonable y sí que es mucho más radical, mucho más... Aunque los cristianos, con toda esta radicalidad, luego eran a Platón y decían, anda, este señor decía cosas parecidas a las nuestras y creían ahí una alianza. Pero sí que es mucho más radical la idea, aún así es distinta a la de Platón, porque la resurrección cristiana es distinta, sí que hay una idea mucho más radical de decir, creo que... Y todo esto se fundamenta, claro, en que Cristo murió y luego resucitó, ¿no? De nuevo vamos a lo esencial del cristianismo, si no, no tiene mucho sentido. De que después de la muerte esa resurrección va a ser de todos, que vamos a tener una segunda oportunidad. Cuando empiezas a vislumbrar esa idea y cuando empiezas a integrarla, lo que te da fundamentalmente es un montón de iba a decir energía, pero suena un poco New Age, en realidad es una energía que sería eso, que sería un montón de fe, un montón de lo que se considera tradicionalmente que es la esencia del cristiano, ¿no? Una capacidad de hacer frente a casi todo, porque, Dios mío, soy invulnerable. Puedo pasarlo mal, pero todo eso repercutirá incluso a que los grandes miedos que tengo, fíjate, los grandes miedos que tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Que son ese, el miedo a la muerte, el miedo al desprecio, al desamor, a que nos rechacen, a estar solos, ¿no? Y el miedo al sufrimiento, lo que hemos dicho. Bueno, pues es cuando esos tres grandes miedos, el cristiano lo que dice es, tranquilo, el sufrimiento ya lo pasó por ti el propio Dios, o sea que no es lo que más te acongoja en él, es el de sentirte apartado, y no es así, está más cerca que nunca de ti Dios. El desamor, a lo mejor ahí ves a gente que te mira mal y tal, pero no importa, porque el creador de todo el universo, el mayor amor posible, te ama desbocadamente, o sea que eso también puedes estar tranquilo, en el fondo eres amado, aunque los de a tu alrededor no lo sean. Y tercero, no te vas a morir nunca, o sea que tampoco tengas ese miedo. Eso crea una... Bueno, justamente la idea es eso, que crea tal alegría, evangelio, ¿no? Evangelion, ¿no? Buena noticia. Crea una sensación de buena noticia, de liberación, de sentirse... Ya no tengo que liberación de esos tres miedos, que de repente, pues, por supuesto, en vez de sentirse en ese momento, se supera todo lo demás, lo que creas es eso, de alguna manera te asimilas a Dios, porque es lo que has recibido, la fe. Te asimilas a Dios y empiezas a amar como Dios. Empiezas a preocuparte entonces de amar tú a los demás, para que no sientan el horror del desamor, amar tú a los demás para que cuando estén en sufrimiento puedas atenuárselo un poco, amar a los demás para que ni siquiera tengan miedo a la muerte porque vislumbren que puede haber algo después. Entonces, ahí sí que, aunque me pides un argumento filosófico, creo que es la parte más esencialmente cristiana, específica, radical. Los argumentos de Platón, ¿por qué eran distintos? Platón hacía un truco, decía, vale, permanece el alma. ¿Por qué? Porque el alma, y eso por ejemplo también lo va a utilizar luego San Agustín, ¿no? Y está bien, pero no sé si te convencería. Sobre todo porque ahora la noción del alma ya es un poco vaga y la noción de cómo funciona la mente y el cerebro, pues aunque ignoramos mucho, sí que sabemos más cosas de las que sabían ellos. La idea es, oye, si tu mente, si tu alma, si tu interior es capaz de percibir verdades eternas, será que ella también es eterna, porque si no, no tiene sentido que algo finito capte lo eterno. Entonces tú eres capaz... 2 más 2 igual 4 es algo eterno. Y tú lo captas y lo integras. Tiene que haber una parte en ti que conecta con lo eterno. Esa parte que conecta con lo eterno es tu alma, que te dirán Platón y San Agustín. Platón te diría, es la única que pervive, tu cuerpo no importa. Agustín no llega a eso porque es cristiano y dice, y además el cuerpo luego va a acompañar, eso lo perfecciona bastante Santo Tomás, ¿no? Cuando por su propia noción de alma, de cómo se conectan, de cómo están unidos el alma y el cuerpo, y por lo tanto tú entero, tu alma-cuerpo, que eres un ser entero, vas a
vivir, en el futuro vas a resucitar. Bueno, ese es quizá el mejor que se me ocurre, pero yo creo que ahora funciona menos. Muy bien, pues vamos a ir aproximándonos un poco al tema este de la política, ¿no? Que es el otro área, el otro bloque en el que nos vamos a mover en esta entrevista. Y en realidad no abandonamos del todo todavía la religión. Esto fue una conclusión, no sé si una conclusión, pero algo que me dio mucho de qué pensar de una entrevista que hice con Marcos Ondarra, periodista de The Objective, lo entrevisté ahí en la propia redacción. Y él, está muy especializado a través de sus artículos en el problema de la inmigración, ¿no? La inmigración masiva, ilegal, etcétera. Y él comentaba que los dos grandes miedos relacionados con la inmigración que más pueden preocupar a la población nativa española es, por un lado, el tema de la violencia, es decir, que la delincuencia esté correlada directamente con el aumento de la inmigración, más inmigración implica más delincuencia, y el segundo es el problema de la suplantación cultural de culturas que sean incompatibles con la nuestra, ¿no? Yo quiero un poco ahondar en este tema, ¿no? ¿Tú crees que el cristianismo se ve amenazado en España por la inmigración masiva? ¿El cristianismo entendido como cultural o como...? Como cultural. Como cultural. Que es yo creo que... o sea, se ve amenazado, quiero decir, si yo creo que está amenazado, ¿no? Sí. O sea, no si la gente lo ve. No, o sea, yo creo que todavía no se ve, porque no estamos en la situación de Francia, no estamos en la situación de Alemania, no estamos en la situación de Suecia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la gente no se ve. Puede estar amenazado por otra... Bueno, volvemos a estos autores, ¿no?, que citábamos antes. Peterson o Jean Hechiali, Tom Holland, aunque Tom Holland tira menos por este lado, el propio Dawkins siendo ateo. La idea es que si tienes una civilización sin principios, en la cual solo se cree en el vacío, en el que o se cree en las sensaciones, es que te sientes bien cuando ayudas a alguien o cuando eres solidario. Pero a veces se siente bien, pero a veces no. O sea, cuando yo no me sienta bien, pues no lo hago, porque si el fundamento era que me siento bien, esto por cierto viene de Hume, o sea que tampoco es ninguna tontería, ha surgido en la propia historia de la filosofía. Bueno, esta idea de que en el fondo como fundamentos fuertes no tienes nada, da una sensación al final de vacío, pero bueno, como vivimos más o menos prósperos, no vivimos todavía en esa especie de matrix que decía yo antes, en esas cubetas donde estamos conectados a unos electrodos y nos meten unas drogas para estar felices nuestros 70, 80 o 100 años de vida. Pero sí que es verdad que sin tener eso, hombre, pues tenemos un montón de comodidades, agua caliente, comida todos los días, diversiones, vídeo por demanda. Bueno, la verdad es que podemos pasar una vida bastante agradable con unos pequeños momentos de tener que trabajar un poco, de tener que sufrir, que además normalmente se prolongan hacia el final de la vida propia, y ahí pues puedes cortar antes con la eutanasia y ya estás, no tienes que pasar. Entonces, en ese mundo, en un mundo así, que solo crees en estar bien, y insisto, a mí me gusta mucho estar bien, o sea, esto no es una crítica, pero cuando uno solamente cree en eso, es verdad que el miedo es que llegue... O sea, que ese vacío, al igual que es muy difícil obtener el vacío en el mundo físico porque enseguida te entra algo, es muy difícil en el mundo cultural ese vacío. Yo creo que todavía no es el vacío, creo más en la idea que decíamos antes de la kenosis, ¿no? Del debilitamiento, de la secularización, de que poco a poco vamos perdiendo, pero todavía quedan elementos, y por eso hablamos de cristianismo cultural, que están ahí. Pero esos elementos es verdad que se están reduciendo, y el vacío, como no existe en el mundo físico y tampoco en el mundo de las ideas, llegue y lo llene otra cosa. ¿Quién lo puede llenar? Lo puede llenar el Islam, puede ser. Lo puede llenar, no lo sé, porque además... quedaría todavía tiempo, pero obviamente los candidatos sí que podemos verlos. Puede llenarlo una especie de herejía de nuestra propia civilización, que es el pensamiento woke, que es una manera de... Bueno, pues eso, por ejemplo, ya te dice esto, ¿no? La vida es para disfrutar, y cuando dejes de disfrutar la eutanasia, etcétera, etcétera. ¿Puede llenarlo eso? Pues también. Son dos candidatos muy distintos, a día de hoy, por cierto, aliados, la mayor parte de las veces, porque ellos sí son conscientes de ser los candidatos alternativos al candidato fenecientemente reinante. Entonces cuando deje de reinar, los que quieren estar preparados para sustituir. Entonces, en ese sentido yo creo que es contemplar eso. Sí, ¿significa que estoy convencido de que vamos a un mundo woke? No. ¿Significa que estoy convencido de que vamos a un mundo islámico? No. ¿Por qué? Porque creo que existe, aunque tampoco significa que esté convencido de que no vayamos a llegar. Pero sí que es verdad que ha habido momentos de bajón civilizacional que luego de repente han sufrido un giro, ¿no? Basta estudiar la historia para ver esos cambios súbitos, ¿no? A principios del siglo IV, por ejemplo, en un imperio romano ya desbocado que estaba destruyendo, persiguiendo de una manera desaforada a los cristianos y que
pues eso, dejó a la mayoría de los obispos que poco tiempo después iban a tenerse que reunir en Nicea, dicen, pues mutilados y con heridas y tuertos de las torturas que habían sufrido. Pues eso, a los pocos, sin embargo, eso, unos pocos años después tienen que ir a Nicea a un concilio convocado por el emperador. Porque el emperador ha empezado un poco como Jordan Peterson, ha empezado a interesar, o Tom Holland ha empezado a interesarse por el cristianismo, no se bautizará hasta poco antes de morir. O sea, en realidad no es cristiano Constantino durante su vida. Pero empieza a interesarse por el cristianismo y cuando menos lo tolera, empieza a favorecerlo. Y eso pasó en el curso simplemente del cambio de un emperador a otro, ¿no? O sea que ha habido muchos momentos así y yo lo que creo es que estamos ahí en la batalla. ¿Podría suceder que dejásemos de ser una civilización cristiana? Claro que sí. Todo el norte de África fue civilización cristiana durante siglos. De ahí venía San Agustín, al que hemos citado profusamente aquí. Y luego de repente, ¡pum!, todo eso desapareció en un momento determinado. Y de momento parece muy difícil que el Islam desaparezca de esas tierras, ¿no? O sea que eso que pasó en el norte de África podría pasar en Europa, podría pasar en Occidente, podría pasar en todo el mundo, que no quedará ni siquiera entre el cada vez más pujante cristianismo subsahariano quedará. Sí, no hay nada en el cristianismo que obligue a que sea una civilización. Ahora, cuando el cristianismo es una civilización, que esto también pasa con muchos cristianos ahora que dicen, no, queremos un cristianismo más puro. Entonces no seamos una civilización, seamos solo unos pocos que nos juntamos en nuestras iglesias, si es posible en nuestras catacumbas, o construyamos iglesias de estas feas que se hacen ahora casi subterráneas, así nos recuerdan a eso. Y ese es el más auténtico. Bueno, un cristianismo, si eso es un cristianismo más auténtico, es un cristianismo que tiene que dejar que en la sociedad se practiquen abortos horribles o infanticidios, como se practicaban, por cierto, en el Imperio Romano antes de que llegara el cristianismo. Tiene que ser, por cierto, esto también lo quita Constantino, tiene que ser un mundo donde se desprecie la vida humana en montones de sentidos. Si quieres dejar ese mundo así, bien, pero eso no me parece muy cristiano, desear que el mundo padezca ese montón de horrores, ¿no? O sea, ya incluso Orígenes, a principios del siglo III, o sea, quedan todavía un siglo para que llegue Constantino y cambien las tornas. Orígenes ya destaca en uno de sus textos la providencia de Dios que trajo a Jesús, que se hizo hombre, en medio del Imperio Romano, que era ya una civilización asentada, que iba a permitir que las carreteras, el uso del Mediterráneo, el uso del latín y del griego, se expandiera el cristianismo mucho más rápidamente. O sea, esa idea de que el Imperio Romano está en el fondo bien, aunque fuera un horror en otros muchos sentidos, porque va a permitir que cuando llegue el cristianismo sea algo también civilizacional, está en autores que todavía no podían ni siquiera imaginar que alguna vez ocurriera lo que ocurrió después. Pues fíjate que yo no quería traerte el tema de la cultura woke, porque te vi en un acto tuyo muy quemado con el tema woke. Sí, bueno, es que es verdad que es de lo que más hablo. Sí. Y no vamos a hablar de eso, pero sí que creo que detrás de la cultura woke hay una reflexión importante que hacer, ¿no? Yo creo que ambos estaríamos de acuerdo, relativamente de acuerdo en la crítica a la cultura woke, y ambos yo creo que estaríamos de acuerdo en que, al igual que la cultura woke, existe un concepto que es el pensamiento dominante. Hay pensamientos que de algún modo u otro se imponen, quedan en el imaginario colectivo y se van apropiando de las mentes de las personas de las distintas sociedades, ¿no? Hay argumentos mayoritarios que además se pueden ver reflejados sobre todo en la impopularidad de su respuesta. Es decir, cuando la respuesta es más impopular que el propio argumento, el argumento normalmente suele ser mayoritario, ¿no? De ahí nace esa idea. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo un pensamiento llega a ser mayoritario? No pasa nada porque los pensamientos llegan a ser mayoritarios. El problema es cuando los pensamientos que llegan a ser mayoritarios son malos. Claro. Obviamente que haya pensamientos buenos y una sociedad donde no se matan a los niños, no se mata. Volver a lo del Imperio Romano. El niño nacía, si el padre no lo quería, lo dejaban a la puerta y se lo comían los perros, o se lo llevaba a alguien. Muchas veces era más lo primero que lo segundo. O sea, el hecho de que se convirtiera en pensamiento mayoritario, eso es un horror, no hay ningún problema. Entonces, la idea porque precisamente una cultura o una civilización es eso, un lugar donde hay ciertas cosas que no se cuestionan porque se han convertido en, no ya mayoritarias, ultramayoritarias, prácticamente incuestionables. Entonces, no hay ningún problema con eso. El problema es que lo que está pasando ahora es que esas ideas que prácticamente son ultramayoritarias, no se cuestionan, que están en las leyes, que están además reflejadas en las instituciones, que están en todas partes, que están en los medios de comunicación, que están en el entretenimiento que vemos, están en el periodismo que vemos, están en las universidades, eso sea malo, crea una sociedad peor. Entonces, por lo tanto, la hegemonía está bien, dicho en pocas palabras, haciendo honor a Gramsci. El problema es quién tiene esa hegemonía.
Entonces, ¿cómo se crean también? A través de los medios de comunicación. El tipo de series de televisión que vemos, el tipo de entretenimiento que disfrutamos nos va transmitiendo ciertas ideas, nos las va transmitiendo también el periodismo, la imagen del mundo, de qué está pasando en el mundo que nos dan ahora, y siguen también los intelectuales de siempre, pues escribiendo sus libros, y a veces siendo profesores de universidades o siendo mayoritarios en grandes universidades, como por ejemplo está pasando ahora mucho en las universidades estadounidenses, y desde ellas también hay. Entonces, esas dos vías, que sería educación en sentido amplio y el mundo de la comunicación en sentido amplio, de esas dos maneras es como puedes modificar. La cuestión es que esas dos vías, haciendo caso a Gramsci, de nuevo, que era el que sacó, el que subrayó la importancia clave de conseguir ahí la hegemonía, han sido utilizadas sobre todo, o están siendo utilizadas hoy en día sobre todo por parte del pensamiento woke, mientras que el pensamiento que no es woke, por meter ahí a muchos, pueden ser muchos, algunos cristianos, otros pueden ser más, verse como más herederos de la ilustración o de cierto liberalismo. Todos estos en general han tenido una actitud más pasiva por múltiples motivos, para empezar sociológicos. Las carreras que conducen a la educación o al mundo del entretenimiento a menudo se han considerado como más estrafalarias o más, y por lo tanto más proclive a gente pues que estaba en el ámbito de la izquierda, mientras que las profesiones más respetables pues suelen ser las de abogado, las de juez, las de médico, que tienen ahí una función subsidiaria, ¿no? El juez es importante, pero obviamente si las leyes que le han venido, porque la mentalidad que se ha creado en la sociedad es una ley determinada, pues va a tenerlo muy difícil. Entonces, hay ese motivo sociológico, hay también un motivo de pasar, o sea, de mera pereza. Hay mucha gente que ha pensado que quizá a lo mejor confiando demasiado en esa corriente que venía del pasado, que vivíamos ya en una civilización en la que básicamente todo estaba bien. Esto es una mentalidad muy de los años 90 que tú no viviste, pero básicamente todo está bien. Fíjate, hasta el comunismo ya ha caído el solito no, pero bueno, pero en buena parte el solito también se han socavado sus fundamentos. Ya hemos llegado prácticamente a la cumbre de la humanidad, simplemente vivamos de las rentas, ¿no? Que además es una posición, como digo, súper cómoda, muy atractiva en ese sentido, y por lo tanto también hay algo de pereza, de ignorancia también, de pensar que eso iba a funcionar, pero también algo de pereza. Un montón de elementos más hacen que desde el antiguo wokismo la acción sea menor. Si en un campo de batalla, como es el de la cultura, hay gente muy empeñada y muy activa y muy interesada en modificarlo, y hay otros que están pasivos por todos estos motivos que hemos dicho, pues está claro quién va a ganar, que es de hecho quién está ganando. Muy bien. Pues vamos a hablar de todos los temas que yo creo que más me obsesionan relacionado con la política. Este igual no lo ves venir porque está relacionado, además no es un tema muy popular, menos cuando se acercan las elecciones generales o algún tipo de elecciones, ¿no? Es el tema del sufragio universal. El sufragio universal, además enlazándolo con esto que decíamos, hoy en día es un pensamiento ultramayoritario. No hay prácticamente nadie, sobre todo desde las instituciones, que se atreva a criticar el sufragio universal. Yo hago una enmienda a la totalidad, yo no creo en el sufragio universal. Entonces te voy a desarrollar el argumento. Sí, dale. Y ahora te dejo que puedas contestarlo y rebatirlo, ¿no? O apoyarlo si te parece buena idea. Yo creo que la democracia representativa, evidentemente, solamente puede ser representativa si se basa en el sufragio universal. Si no, no sería una democracia representativa, sería más parecida casi a una democracia directa o por mandato directo, ¿no? Donde solamente hay un vínculo directo entre el elector y el elegido. Y de este modo sí que es cierto que la democracia representativa de algún modo se tiene que sostener en el sufragio universal. Pero claro, para mí el problema existe lo siguiente. Una persona que no está preparada para poder votar es una persona que no tiene que poder votar, porque entonces dejamos que el futuro del país esté en manos de la mayoría. Y si la mayoría no está preparada, porque hay una carencia educacional o hay una carencia civil o política, entonces lo que estamos diciendo es que en nuestro país quede en manos el futuro político de personas que no están preparadas. Claro, y yo aquí, alguien podría decir, bueno, por ejemplo, lo que está haciendo es prohibir el derecho al voto. No es tanto así, porque claro, en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos constitucionales, hay que distinguir por un lado entre la titularidad del derecho y las condiciones para ejercer ese derecho. El propio derecho al sufragio ya está limitado. Una limitación es la mayoría de edad. Una persona con 17 años no puede votar, pero con 18 sí. ¿Podría una persona con 17 años llegar aquí y decir, oye, es que se me está prohibiendo mi derecho a votar? No, porque como persona física, residente en España, nacionalizada en España, en ese supuesto, tiene la titularidad del derecho al voto, pero no cumple las condiciones para poder votar. Y ahí es cuando llego yo y creo que habría que añadir una condición más para poder ejercer ese derecho al voto, que sería
acreditar de algún modo, y aquí podemos ya seguir el debate, que una persona está preparada para decidir el futuro de un país, ¿no? Yo creo que una manera óptima de hacerlo sería pues, con un sistema similar al que uno necesita para sacarse una prueba de acceso a la universidad, un permiso de conducir, que sería un examen donde se pusieran a prueba unos conocimientos mínimos para que una persona pudiera acreditar que efectivamente está preparada para ejercer ese derecho al voto, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, pero es que entonces todas las personas tienen el derecho a ser representadas, o todas las personas pueden tener intereses políticos. Sí, es cierto, pero en el mundo del derecho, el derecho siempre va aparejado con una obligación. Y si uno quiere ejercer un derecho, tiene que tener o llevar a cabo alguna obligación. Oye, yo puedo manifestar que estoy muy interesado en ser neurocirujano, que si yo no estudio medicina, no hago antes una prueba de acceso a la universidad, no hago antes un bachillerato, no sigo después con el MIR o con lo que me toque hacer para llegar a ese puesto, por mucho interés que yo tenga, jamás voy a poder ejercer esa profesión, ¿no? ¿Qué opinas de este argumento? Bueno, para empezar sería, antes hemos insistido en la importancia en política de lo pragmático, de lo que se puede aplicar, y es absolutamente inaplicable. Uno de los motivos es por esta última línea que tú has dicho, los derechos van asociados a obligaciones. Intenta convencer de esto a la gente hoy en día. La gente entiende los derechos como algo gratis. Bien. Es más, todos los políticos, bueno, todos no, muchos políticos se presentan diciendo, os voy a dar más derechos. Es más, fíjate, la frase, os los voy a dar yo. Yo os doy derechos, no son algo que tenéis por vuestra propia dignidad, sino que yo os voy a dar. A veces sí que matizan, os lo voy a reconocer, pero siempre hablan de eso, os voy a reconocer derechos. No, os voy a reconocer obligaciones, os voy a imponer obligaciones. La única que permanece un poco es la de pagar impuestos, que es así, que en el fondo significa dame dinero y ya haré yo lo que quiera, como político. Pero en todo lo demás, sabes que después de la Declaración de Derechos Universal, bueno, a la par más bien, de 1948 se estaba creando también una declaración de deberes universales. Fracasó. O sea, ya, esto viene ya de los años 40. Entonces, lo veo bastante improbable. Luego veo una dificultad, lo que dices, de tipo, por lo que hay, por los estudios que hay, de tipo también de si vamos a llegar a la meta que queremos con el método que has dicho. O sea, si es un método adecuado. Se hacen preguntas a gente con mayor nivel cultural que gente con menor nivel cultural sobre cuestiones de políticas y a menudo los resultados que ofrecen de media no son muy distintos. Es más, parece que la variable que te determina si una persona va a tomar opiniones más sesgadas, por ejemplo, no sé, aceptando noticias falsas o aceptando teorías que no están constatadas, etcétera, no es la formación de la persona, claro, sino que es su grado de sectarismo político. Perdona. Y si uno es muy sectario, si uno es muy sectario, si está muy implicado en la política, seguramente que será el que tenga mejores notas en ese examen. Luego favorecerías, curiosamente, a medida que subas el nivel, favorecerías cada vez más a los más sectarios y a los más alejados de la realidad, probablemente en vez de a los más sensatos o... Quiero decir, ¿qué es lo que buscas realmente? Que voten los más... Esa sería la pregunta, ¿qué buscas? ¿Los sensatos? Sí, yo quiero una democracia que no llegue al populismo. Es decir, yo quiero un sistema representativo, sí, en el sentido en el que el poder político se concibe como un intermediario entre el poder y el pueblo, la teoría clásica, pero donde la democracia no tienda a converger siempre hacia el populismo, porque si vota la mayoría, el marketing político se dedica precisamente a eso, a llegar a la mayoría, y para llegar a la mayoría no basta con hacer un discurso elaborado. ¿Y qué es el populismo? ¿Qué es el populismo? Pues yo creo que es la perversión del argumento reduciéndolo al más absoluto absurdo. Para mí esa es una definición. O sea, la sofistería. Sí, más o menos. Y con lo que decías tú, dices, un mayor nivel cultural... Bueno, pero es que no valdría con tener un mayor nivel cultural. Habría que tener un nivel cultural medio-alto en política. No un mayor nivel. ¿Cómo reconoces un argumento sofista en política? No un argumento en lógica, sí que pues, hay sus normas de las falacias lógicas, etc. Pero en política, ¿cómo te das cuenta? Te lo digo porque muchas cosas que se han considerado grandes falacias y grandes teorías de la conspiración, luego, sin embargo, han resultado que no lo eran. Bueno, y de hecho, parte esencial de nuestras democracias es pensar que es la división entre eso no se hace nunca a priori, sino a posteriori. Damos libertad de expresión, y a todos, no tiene por qué ir con el voto, pero bueno, ya empieza a parecerse bastante al sufragio universal. Damos libertad de expresión y a votos, es el argumento de Stuart Mill, porque creemos que la verdad en ese combate con las mentiras o con las medias verdades, al final, que como tiene el apoyo de que es la verdad, podrá salir adelante. Tú dices, no, ya previamente yo ya sé qué es lo populista y qué es lo que no. Bueno, no sé si sé lo que es lo populista o lo que no, pero creo que es
identificable. Es decir, no sé si yo tengo la verdad absoluta, pero creo que se puede identificar de una manera muy sencilla. Cuando un eslogan no va acompañado de argumentos, solamente eslogan. Y cuando el eslogan está dirigido a captar a un número mayoritario de personas... Tenemos claro lo que te decía, las personas más inteligentes y más sectarias son capaces de darte argumentos prácticamente de todo. Es una cuestión de habilidad. Sí. Una habilidad técnica, de hecho, que es lo que estás pidiendo. Solo quien tenga cierta habilidad técnica, de hecho, sería una forma de tecnocracia lo que estás defendiendo, ¿no? Sí, más o menos. Solo quien tenga... Bueno, pues que existe también una técnica para... De hecho, habría una técnica para aprobar esos exámenes, como hay una técnica para aprobar, para que te salgan mejor los exámenes de conducción, etcétera. O sea, bueno, perdona, porque parece ahora que te estoy entrevistando yo a ti, pero si me dejas, yo es que no coincido con, yo creo que si equiparas no coincido con tu definición de populismo. Si el populismo es sofistería, estamos en contra de la sofistería, creo que, bueno, menos los sofistas, claro, pero estamos todos en contra y tendríamos que buscar métodos y bueno, seríamos muy razonables, porque como los dos estamos en contra de lo irrazonable, seguramente que llegaríamos a conclusiones muy interesantes y nos aportaríamos mucho el uno al otro. Pero yo creo que el populismo no es eso. Vale. Ya está la palabra sofistería, ya está la palabra demagogia, ya está la palabra engaño, propaganda, todo eso ya está. Yo creo que el populismo nos puede aportar, en una discusión política, otra luz. De hecho, voy a decirlo, pero bueno, ya lo tengo por ahí escrito. Para mí la palabra populismo es positiva. ¿Por qué? Porque el populismo para mí es el centrar la política en el populus, o sea, en el pueblo. Y por lo tanto empiezo a ver que populismo y democracia, que es demos es la misma palabra solo que en griego, populus, demos, pues a lo mejor sí que tienen que ver. ¿Y qué significaría en nuestra circunstancia hoy, en el siglo XXI, apostar por el pueblo? Pues es que conecta muy bien con lo que venimos hablando. Es que resulta que quienes están introduciendo, primero socavando la civilización que tenemos y después introduciendo otras nuevas visiones civilizacionales, ya sean woke, ya sean medio woke, ya sean islámicas, ya sean cualquier otro tipo, quienes están haciendo eso, lo están haciendo desde las élites. Esto no es ya hemos dicho antes que el que algo venga de las élites no es por sí malo. Si la élite defiende el bien, pero es que yo estoy convencido de que estas ideas que están sosteniendo son peores que las potencialidades que tiene, de lo que ya había hecho, porque ya había hecho mucho y bueno en nuestra civilización, pero sobre todo lo que podría hacer, seguir haciendo. Yo creo que son peores. Y por lo tanto, ¿cuál es mi defensa frente a esas élites que hemos citado ya, políticas, empresariales, del mundo del entretenimiento, periodísticas, intelectuales? Frente a todas esas élites, que mayoritariamente creo que hoy todas en Occidente son woke, ¿qué me queda como fuerza política? El pueblo, el populus. Claro. Y por lo tanto, creo que el pueblo todavía, que es donde está, por cierto, y fíjate, estamos conectando todos los puntos de la entrevista, o sea que aunque parecía una pregunta súper concreta, creo que viene muy a cuento. Suele pasar, mira, y además esto corrobora lo que te digo, que es mejor a veces partir de cosas concretas porque así llegamos a todo. Es lo que... se me ha ido por decirte eso. Bueno, o sea, frente a todo esto, la gente, ya sé que contestaba, la gente que tiene este cristianismo cultural, heredado, desfalleciente a veces menos, pero bueno, que todo está ahí, desde ahí creo que es la fuerza fundamental que podemos tener ahora para hacer frente al otro. Ya. Y por tanto yo veo como un aliado en mi lucha política al pueblo. No soy antipopulista, sino que intento contarle al pueblo. Tampoco soy anti-élites, porque de hecho creo que lo que me gustaría es que las élites, desde el mundo del audiovisual, o sea, muy buenos directores de cine, o desde las universidades, muy buenos profesores, me ayudaran en esto. O sea, que no estoy contra las élites, pero claro, creo que desde ahí puedo encontrar una solución a los problemas que nos amenazan. Claro, si esa es la definición del populismo, bueno, yo también pensaría que el populismo es bueno, ¿no? Si el populismo es acercar la democracia al pueblo, sí. Bueno, pero claro, no, pero tu teoría iba en la dirección contraria. Claro, efectivamente. Voy a crear una élite nueva. No exactamente, es decir, yo creo que... una élite nueva de votantes. Comparto contigo la idea de apostar por el pueblo. ¿Pero qué es apostar por el pueblo? Para mí apostar por el pueblo es formar al pueblo. ¿Formar al pueblo en qué? En cultura política. ¿Y en cultura política para qué? Precisamente para que el populismo negativo, más nocivo, más parecido al sofismo, no provoque más polarización social de la que ya tenemos, ¿no? Pero esta polarización, creo que ahí discrepamos también. ¿Por qué discrepamos? Porque creo que la polarización no es ni buena ni mala, per se. La polarización es como una respuesta a algo que está pasando. Sí. Es como si dices, los glóbulos blancos o los leucocitos son buenos o malos, un incremento en ellos. Bueno, es bueno cuando estás sufriendo un ataque de una infección, por ejemplo, el herpes que acabamos de mencionar ya. O sea, ahí es bueno, si los tienes muy altos, muy exagerados en general, a lo mejor tienes un problema. Yo creo que la polarización, una sociedad que esté polarizada per se, y porque sí, porque todo el mundo no se soporta y porque no hay desunión,
obviamente todos lo contemplamos y es malo, pero en una situación en la cual, volvemos a la realidad, hay una élite que está intentando transformar tu civilización y que eso cree defensas, ¿no? Inmunidades, reacción en contra y que por lo tanto la cosa se tensione, a mí no solo no me parece malo, sino que te voy a decir más, me parece insuficiente. Estamos poco polarizados, tenemos que estar más polarizados. Pero el problema es que no estamos polarizados contra las élites. Es más, yo creo que si tú te pusieras aquí mismo, abajo de esta calle, a propagar el discurso de las élites, muy pocas personas estarían concienciadas de que existen y muy pocas personas comprarían ese argumento. Por eso la polarización no es contra las élites, es entre nosotros. Y sosteniendo el argumento de las élites, quizá es una de las propuestas de las élites, que nosotros estemos polarizados entre nosotros. Por eso yo creo que... ¿A qué te refieres concretamente? ¿A qué polarización te refieres? Polarización política, es decir... Sí, pero dime cuál. Pues, porque en algunos casos esa polarización entre nosotros es porque algunos ya han sido, perdón por ser un poco burdo, abducidos por las élites woke y obviamente el señor que ha sido abducido o la chica que ha sido abducida por la convicción de que todos los, en su educación o por las series que ha visto en televisión, de que todos los varones son violadores, ni siquiera potenciales violadores, lo que pasa es que a veces lo hacen y a veces no. Esa chica que está ya convencida de esto, obviamente cuando yo empiece a criticar el feminismo actual, me va a reaccionar. Y me dirías, tú ves, ya estáis polarizados en el pueblo, por la calle, en el sentido de que me la encuentro por la calle y sale el tema. Bueno, sí, pero es que ella ya ha sido abducida del otro lado. Entonces yo lo que creo es que nos queda la esperanza de que una mayoría de gente todavía no sea como esa chica, una mayoría de chicas no sean como esa chica, una mayoría de mujeres no sean como esas chicas. Y yo creo que eso solamente se puede conseguir a través de formar a la población en cultura política. Sí, pero a ver, somos universitarios, o sea, no vamos a hablar en contra de la formación. ¿Sabes? O sea, el hecho de, pero no veo que eso desemboque en la tecnocracia que estabas diciendo antes, ni creo que desemboque en un repudio del populismo. Yo creo que no, yo creo que al final, tal como están establecidas, es más, es que no me extrañaría nada y espero que a ti no te extrañe, porque si te extraña es que todavía no conoces muy bien lo que tenemos enfrente. En ese examen empezaría por cuestiones más básicas, más constitucionales, pero un buen día te meterían preguntas sobre el feminismo. Bueno, y pues si respondieras inadecuadamente estarías fuera. Habría que tener herramientas, habría que diseñar herramientas para poder impugnar preguntas que no fueran puramente objetivas. Pero pues si al Tribunal Constitucional vas a reclamar a un Tribunal Constitucional que ya está sesgado claramente... No sé si al Tribunal Constitucional o dejar estipulado, hacer un número de clausos de decir, oye, las únicas preguntas que pueden caber aquí son las que estén relacionadas con preceptos constitucionales. Por ejemplo, donde se distingan entre el Congreso y el Senado. Las feministas radicales piensan que lo que ellas dicen es una conclusión lógica de los preceptos constitucionales, del artículo 14 en este caso. El principio de igualdad. Claro. Pero no hace falta preguntar por el principio de igualdad para entender un conocimiento mínimo de política. Es decir, ¿qué tipo de sesgo puede caber en preguntar la diferencia que hay entre la composición y el funcionamiento del Congreso y el Senado? Una persona que no sabe distinguir. Eso sí, si fuera solamente Pero ¿tú crees que aprenderse eso de memoria incrementaría la calidad de... La gente que tuviera la molestia, que se tomara la molestia de aprenderse, sí, yo creo que... Por lo menos garantizaría que la persona sabe a lo que está votando. Porque una persona que no sabe distinguir entre Congreso y Senado es una persona que no sabe a lo que está votando. ¿Estaremos de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es mucho más... A ver, la comunidad política no es... ¿En qué curso estás? En cuarto. En cuarto ya, claro, ya estás muy juridificado. La comunidad política no es un conjunto de leyes, no es un conjunto de textos, aunque sean tan excelsos como la Constitución. Eso no es lo que crea la comunidad política. Esto es así porque lo dice la Constitución. Bueno, alguien tiene que leer esa Constitución primero, interpretarlo, alguien tiene que aplicarlo después, puede querer o no querer. La comunidad política está hecha, ya digo, no de leyes, está hecha de personas. Es verdad que está el viejo, tan viejo como que es de Aristóteles, la vieja ambición de vamos a dejarnos gobernar por las leyes y no por la gente. ¿Qué significa? Vamos a tener normas generales para todos y no cosas particulares de que este quiere una cosa, este quiere lo otro. Vale. Pero al final, y Aristóteles, al cual he citado a propósito de esto lo tenía súper claro, los que forman la comunidad política son humanos. Entonces, cuando yo tengo que confiar a alguien en el gobierno, que es lo que ocurre en unas elecciones, me estoy fiando de un ser humano. Es un acto de fe, por cierto, conecta también con lo que hemos estado hablando antes de la fe, aunque sea en otro nivel, obviamente. Yo no espero que Pedro Sánchez nos dé la vida eterna. A ver, si fuera con él, sería un horror. El endeudamiento eterno, ¿no? Sí, bueno, él sí que quiere el gobierno eterno. Sí, pero bueno, pero es un acto de fe, es decir... Y mira, creo que conecta bien con lo que hablábamos, porque a veces hablamos de la fe como si fuera una cosa solo religiosa. Yo creo que una sociedad está
llena de actos de fe, de unos en otros. Sí, yo cuando te invitaba a ti, daba por supuesto que no me ibas a destrozar la casa. Y así ha sido. Yo cuando te he invitado, y así ha sido. Y tú dabas por supuesto que yo no te iba a empezar a arrojar los vasos, aprovechando que, ¿sabes? O sea que estamos... lo humano es fundamental, incluso en la ciencia, tenemos que tener fe en que esos científicos, de hecho hay científicos que desconfían de que otros hayan hecho un descubrimiento y se ponen a constatarlo, si no lo constatan, lo quitan, y al final tenemos fe porque muchos han intentado. O sea, la noción de fe o de falta de fe es fundamental para todo el humano, incluida la ciencia, no digamos ya la política, y por lo tanto, cuando alguien vota a Pedro Sánchez o al que sea, Feijóo, a Abascal, en el fondo es eso, es un acto de confianza. Los actos de confianza no los puedes reducir a... Pero ¿te sabes bien la diferencia entre Congreso y Senado? A lo mejor una persona que no sabe bien la diferencia entre Congreso y Senado sabe detectar mejor a alguien como alguien fiable que otra persona que no. Y es que va de eso. A mí me asombra que la gente haya considerado fiable en algún momento... No te voy a decir a Pedro Sánchez, que es lo típico. Voy a hablar de un personaje que ya no está tanto en la escena pública. Pablo Iglesias, cuando empezó a hablar en televisión desde el minuto 1, no quiero, bueno, sí, aprovecho para blasonar de que le pillé, de que yo tengo esa capacidad pero desde el principio le vi como creo lo que era, y me asombraba que la gente dijera, no es de izquierda, se defiende el patriotismo, o una forma de populismo, por cierto, como ya hemos dicho, a propósito de Rejón, vinculado a la CLAU. Y digo, sí, pero parece que defiende eso, pero para esto otro. O sea, me parecía muy obvio es el personaje que era. O cuando decía, yo el otro día le escuché en la radio, que decía, estaba discutiendo con Gonzalo Bernardos, y decía, oiga, Gonzalo Bernardos, yo no le he insultado, yo nunca insulto a nadie. En aquel momento recordé los numerosísimos insultos que ha hecho en su carrera, y siempre hace eso, ¿no? Insultar, por ejemplo, me acuerdo al recientemente fallecido Sánchez Dragó. Sánchez Dragó, efectivamente. A Sánchez Dragó, la primera vez que conectó, que dio la casualidad que yo estaba escuchando la radio, Sánchez Dragó en aquellos años, el año 2014, que estaba acostumbrado, intervienes en radio, dices 4 cosas, comentas con otro y te vas a tu casa. Y de repente tienes esta llamada en un programa en el que estaba Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias, cuando le responde lo que había dicho, que no me acuerdo de qué tema, le llama bufón del régimen. Eso que es un insulto para empezar, y recuerdo perfectamente a Dragó, que es que no sabía ni cómo reaccionar, porque claro, es que no es habitual que te insulten. O sea, te pueden hacer insinuaciones y tú respondes contra la insinuación, puedes manejar una cosa un poquito más refinada, pero eso era tan burdo que el otro, pero porque me insulta, que además no le conozco. Claro, porque él se estaba montando, Pablo Iglesias estaba montando seguramente su imagen, pero eso en el programa siguiente diría, yo no insulto, yo argumento. Entonces, lo que quiero decir, y cuando subió a los 90 o 100 y pico diputados que tenía en las encuestas, pues había mucha gente que sí que se estaba fiando de él. Entonces, y mucha de esa gente son catedráticos de Derecho, catedráticos de Filosofía, catedráticos que hubieran superado tu examen perfectamente. Y para mí me parecería que ante un Pablo Iglesias fiarse de él es propio de una persona inepta en lo que importa, que es saber a quién tienes que atribuir tu fe. Es cierto que eso ya por suerte ha descendido y ahora es muy fácil decir esto, porque ya hay poca gente que se fíe de él, entre otras cosas porque hemos visto lo que ha hecho. Entonces, esa noción me parece que es la noción de tener fe, tiene más que ver con la prudencia, esto también es muy aristotélico, con unas ciertas habilidades prácticas, volvemos a lo práctico, no es tanto el saber de cosas de responder, es saber, pero es un saber hacer, no un saber decir. Ese saber me parece que sí que es una virtud política, yo apuesto por la virtud política, apuesto porque gobiernan los mejores y porque ojalá voten a los mejores, pero esa capacidad no encuentro una manera de detectarla a priori. Pues te añado un argumento más, o un sentido más, ¿no? De esto. Respóndeme solamente con un monosílabo. ¿Estarías a favor de hacer una reforma de la Constitución del 78, total o parcial? Sí. Bien, estamos de acuerdo. Pues yo creo que la única manera de conseguirlo es precisamente haciendo que la población conozca la Constitución. Es decir, yo creo que la democracia representativa, tal y como está constituida hoy en día, establece un sistema que tiende a la perpetuación. Pero ¿tú crees que todas las reformas constitucionales de todo el mundo, todas las constituciones que se han aprobado en el mundo, las conocía toda la población cuando las ha votado? Bueno, pero quizá el cambio de régimen solamente es posible cuando la población esté concienciada del régimen que tiene. Eso sí, pero no por motivos de que conozca la Constitución. En España votamos, ahí sí que ya estabas tú vivo, aunque poco consciente, votamos la Constitución Europea. Bueno, y se votó mayoritariamente. ¿En qué año fue? 2006. Sí, 2006. Sí. Tenía 3 años, pero sí, tenía 3 años. Por eso, estoy en el cálculo. Sí. Poco consciente, ¿no? Quería insultar a tu yo de los 3 añitos. Serías consciente para lo que te interesaba. Bueno, pues ¿tú te crees que la gente se leyó ese bodrio? Probablemente no, y precisamente por eso... O sea, el 0,001. Probablemente solamente podría votar... ¿Tú crees que solamente si hubiéramos pasado por un examen en el cual nos hubieran dicho artículo, además tenía muchísimos artículos, o sea, artículo 328, tal, solo en ese... No tenía sentido, estaba claro que era lo que significaba.
yo voté, por cierto, en contra. Estaba claro lo que significaba en el sentido de qué idea de Europa se quería, una Europa que cada vez adquiriera más poderes o una Europa que no. Y hubo países que lo captaron perfectamente y prefirieron el no, y por eso la Constitución al final no salió, ¿no? Porque hubo varios países que votaron en contra. En España, sí, yo soy el primer damnificado porque yo voté que no, pero vi que a mi alrededor había mucha gente, sí, Europa siempre es buena, Europa. ¿Quiénes hicieron la principal campaña a favor de la Constitución Europea? Grandes catedráticos expertos en derecho comunitario, grandes historiadores de la historia de Europa. No, lo hicieron los de la Macarena, los del Río, o sea, algunos cantantes que eran populares. Yeah. O sea, soy el principal damnificado de lo que tú llamas populismo, sofistería, superficialidad. Sí, porque ahí salió algo que por suerte los franceses, los holandeses votaron en contra y no salió, pero los españolitos, mis connacionales, votaron a favor. Pero creo que la manera de evitar eso es simplemente ir insuflando en la gente qué es lo que funciona ahí. Europa es siempre buena. Europa, perdón, pero bueno, es siempre tal. Pues tenemos poco a poco que crear la idea de, dar mucho, cada vez más y más poder a unos señores que están súper lejos y que no puedes controlar, no es bueno. La Unión Europea, o mejor dicho, la Comunidad Económica Europea, o mejor dicho, la Comunidad del Acero, del Carbón, ¿era buena al principio? Sí. Tenía cosas positivas. Pero desgraciadamente ha desembocado en cosas que esa limitación de vamos a favorecer un poco la economía, llevarnos bien, no hacer guerras entre nosotros, esas 4 cositas ahora se han convertido en tomos y tomos y tomos de bibliotecas y bibliotecas de normativas y de leyes, eso, súper alejadas. Entonces, esto que por otra parte es muy fácil de entender, no necesito que un señor se sepa la Constitución Europea entera o la normativa europea entera para que señores por la calle me digan, pues tienes razón, y lo vean y genere eso. Bueno, pues ahí creo que es el campo más prometedor. O sea, yo creo que es más razonable, pero a su vez es lo más práctico para caminar en la línea que creo adecuada. Muy bien, pues vamos a dejar ahí este tema Vale. para no monopolizar la entrevista en este tema. Y vamos a acabar con algo que en realidad está un poco relacionado con esto que comentabas aquí, ¿no? El argumento de las élites. Y eso que decías al principio, ¿no? De que para muchos quizá el cristianismo podría ser una instrumentalización para no caer en esa manipulación, adoctrinamiento por parte de las élites. Claro, me sorprende porque aquí veo una conexión que hay entre tu manera de pensar y personas que tienen pensamientos radicalmente opuestos a ti. Otra de las personas que me citó a las élites cuando les entrevisté fue José Miguel Villarroya. Que es, bueno, creo que políticamente... Es filósofo también, ¿no? Es filósofo, periodista, historiador y teólogo. 4 carreras tiene, tío. Es un crack. Y él, claro, también citaba el argumento de las élites, ¿no? O, por ejemplo, recuerda también Pablo Lucini, de Democracia Nacional, un chico que también pues, aludía a este argumento. Y veo que entre vosotros hay ciertas diferencias, ¿no? Pero todos concluís en que existe esa idea. Incluso también el argumento de las élites, claro, enfocados a las élites económicas, lo mencionaba también Juan Carlos Monedero cuando lo entrevisté, o Carlos Fernández Liria, ¿no? Otro yo he citado las económicas también, ¿eh? A lo mejor no hemos hecho hincapié, pero cuando te cito los 5 grupos, el hecho de que Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, empresas que tienen más riqueza, no solo que algunos, sino que varios países juntos de la Tierra, el hecho de que estén apostando por lo que están apostando, que es, creo que va en esta línea a día de hoy, también en esta línea del wokismo, es uno de los retos fundamentales que tenemos. Ya, pues precisamente, claro, ellos, sobre todo Monedero y Liria, partían de la base de que existen unos poderes económicos y que la única manera de conseguir acabar con esos poderes económicos es una república de ciudadanos iguales y libres, ¿no? Partiendo del comunismo como medio, no como fin, según la interpretación de Liria, sobre todo, para llegar a esa república, ¿no? Entonces, claro, esos poderes económicos, Liria lo argumentaba con un ejemplo que creo que está muy bien traído al caso, es el ejemplo de Oscar Lafontaine, un ministro de Economía del Partido Socialdemócrata Alemán de los años 90, que sufrió pues una especie de escrache organizado por Mercedes y Chrysler, que amenazaron con fusionarse e irse del país si no dimitía de su cargo Oscar Lafontaine. Y por eso creó Die Linke, ¿no? Sí, el partido. Eso es, efectivamente. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, lo que todo... Un partido más izquierdista. Efectivamente. Entonces, claro, si tú partes también de esta base de que existen unos poderes económicos, mi pregunta que te hago es, ¿cómo podemos acabar con esos poderes económicos y quiénes son esas élites? Claro, mi diferencia, por eso te hacía el matiz antes, si me las lo ve, que también te he hablado de la economía. Es que creo que mi diferencia con Liria o con Monedero es que ellos se concentran solo en precisamente por ser de izquierdas y por lo tanto tener una inspiración marxista y por lo tanto pues también economicista, se concentran solo en los poderes económicos. Les parece terrible que haya gente que solo por tener más dinero tengan poder sobre otros.
a mí eso, poder opresivo, porque poder, entiendo que todos tenemos que todos aceptamos, salvo los anarquistas, pero todos aceptamos que tiene que haber poder. Pero ellos dicen, no, el poder tiene que ser simplemente una cosa republicana, que votemos, imagino mucho tal. En el momento en el que alguien tiene más poder por otra cosa, que es la economía, me pone muy mal. A mí me pone muy mal cuando alguien tiene más poder por tener más economía, pero me pone muy mal también cuando alguien tiene más poder y lo ejerce igual por haberse aupado a los resortes del Estado. Entonces, a mí, por muy mal que me caiga Bill Gates, o que me caiga mal Bezos, o que me caiga cualquiera de los dirigentes de las grandes empresas que hemos citado, yo sé que no me van a meter en una cárcel, me van a torturar durante meses, y sé que no lo van a hacer. Bueno, hay quien pensaba que no se van a meter un microchip. Pueden hacer cosas terribles, pero pueden hacer cosas muy graves, no digo esa. Sí. Pero esa, la que acabo de decir, no, porque no existen cárceles de Amazon. Vale. Y no existen cámaras de tortura de Facebook. De momento, a lo mejor en el mundo en el que vayamos acabaremos así, pero de momento no existen. Sin embargo, sí que me pueden meter si soy venezolano, en la helicoidal y hacer todo eso, a día de hoy. Cito a adrede Venezuela y a Maduro y la espiral está, porque sin embargo a Monedero y a Liria eso no les molesta, especialmente les parece... Claro, como están obsesionados solo con que hay señores que por tener mucho dinero manden, cuando hay un señor que dice que va contra los señores del dinero y se aupa el poder y no se le saca de ahí, como estamos viendo de Venezuela, no se le saca ahí, parece que por ninguno de los métodos estudiados, pues a ese de repente les parece bien. Yo creo que, claro, eso es una... Iba a decir miopía, no, pero es ser tuertos, ¿no? Se fija mucho en una cosa, en la otra son absolutamente ciegos. Es verdad que hay gente que es tuerta del otro lado. Un libertario extremo pensaría que nada, un mundo solo con empresas y tal, y olvidaría la importancia también de las opresiones que pueden ejercer el poder económico. A mí aquí me gusta citar mucho a Madison, el antiguo autor de los papeles federalistas en Estados Unidos y en un momento determinado el presidente incluso de los Estados Unidos. Pero durante la etapa antes de llegar a ser presidente, durante la etapa de redacciones de la Constitución y de esta discusión de cómo iba a ser el país, él tiene un texto muy sencillo en el que dice: hay tres poderes que amenazan fundamentalmente la libertad, que era la palabra que estaban utilizando todos porque se estaban liberando del poder opresivo inglés, ¿no? Como sabemos. Entonces, y él dice, y entonces él no tiene estos problemas de Monedero y de Liria. Él dice, sí, y uno de esos poderes es el poder de las finanzas. Tiene claro que la riqueza acumulada puede ejercer un poder excesivo sobre otras personas, pero también el poder del gobierno, del Estado, government dicen en inglés, pero podemos decir del Estado, y eso también lo tenemos que evitar. Y cuando hagamos la Constitución, alguno diría que se centraron más en esto que en lo otro, pero tenemos que conseguir que no haya ningún poder que prime sobre los otros. E introduce un tercer elemento, y el poder de las iglesias, que también le daba miedo, y pues por eso pues favorece pues que no haya ninguna iglesia oficial y tal. Yo, claro, creo que actualizar, ahí sí que me permito actualizar un poco utilizando la palabra iglesias en general, pero actualizando un poco a Madison, quizá no solo tenemos que hablar de iglesias, sino también de mezquitas, y quizá iglesias con minúscula, pues son también las iglesias woke, o todas estas. Entonces, todas esas propuestas civilizacionales que cosechan fuerza y poder y convicción entre la gente, también pueden en un momento determinado resultar opresivas, incluida, por cierto, también, no tengo por qué evitarlo, una iglesia católica. Yo no soy partidario de una teocracia, es más, no solo no soy partidario, estaría visceralmente en contra de que mandaran los obispos. Por suerte, los obispos de España son lo último que querrían hoy, o sea, estarían más en contra de mandar ellos que yo, o de que mandara el Papa a nivel mundial, ¿no? Y de hecho, cualquiera que me conozca sabe que cuando el Papa se mete en política hasta el punto de decirnos tenéis que creer en la teoría del cambio climático y por lo tanto estas son las propuestas que yo hago al respecto de este asunto absolutamente político de gobierno mundial, ahí yo siento toda la libertad, primero, para considerar que no está ejerciendo como Papa, está ejerciendo pues, como político. Tiene derecho, claro que sí, como yo, pero que quede claro que ahí no está hablando ni desde la infalibilidad, ni desde su misión de proclamar el Evangelio. Está hablando de cuestiones políticas y a su vez, sobre algunas, estoy radicalmente en contra, y en la discusión pública, o en una discusión pública, por desgracia no existe mucho en la Iglesia Católica, porque las cosas normalmente se callan, se tiende más a la diplomacia vaticana, una pseudodiplomacia vaticana un poco más sinuosa, pero bueno, yo sí soy un gran partidario de que en la Iglesia estas cosas se hablen y se digan, oye, pues yo no estoy en contra, y no por esto dejo de ser católico, ni odio a Francisco, ni pienso que sea un agente del diablo, ni pienso que su elección fuera incorrecta, simplemente pienso que cuando Francisco, como clérigo que es, se mete en cosas seculares, como es esta del cambio climático, y se mete, por supuesto podría hablar de cuestiones políticas, pero para defender principios cristianos, como la caridad y tal, pero se mete a decir cosas concretitas, incluso como sí hay cambio climático, pues creo que es la función de los científicos, y qué medidas hay que hacer luego es la función de los políticos, y en el Concilio Vaticano hay un párrafo donde se dice explícitamente que las cuestiones seculares son
cosa de los laicos, ¿no? Entonces, entremos en esa discusión y hablemoslo, ¿no? O sea, que resumiendo, ¿no? Los 3 principios de Madison, muy simples y probablemente escritos así solo como de pasada y tal, me parecen claves para entender la diferencia que puedo tener con Liria, con un libertario radical, con un monedero o con un papista o con un teócrata. Pues Miguel Ángel, yo me podría tirar horas hablando contigo, pero creo que... Ya han sido 2, si no me equivoco. Sí. Vale. 1,5 mínimo. 1,5, vale. Así que yo creo que con esto ya tenemos suficiente para estimular lo suficiente a nuestros espectadores. Vale. Así que Miguel Ángel, muy bien. Un placer y muchísimas gracias por esta entrevista. Venga. Muchas gracias y gracias también a los que nos estáis viendo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.